¿Les ha pasado que a veces conocen personas tan finas, tan auténticas, con tanto carisma, con tanto genialidad, que tú piensas que vienen de otro planeta o quizás si nacieron o quizá desde su hogar, pues en ese entorno creció? Hoy tienes que quedarte a escuchar esta historia de vida de nuestro amigo Mario San Vicente, porque detrás de su historia sabemos que va a haber mucho dato y muchos personajes que viste desde que estabas chico en la tele, cuando se veía tele, y que lo han forjado a ser quien es. Vamos a darle un buen aplauso a nuestro mago del servicio y de la anticipación. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias. Qué bonita presentación, muchas Ay, gracias. no, pues con todo el amor y la admiración del mundo, porque yo sé y agradeciéndote lo que me has compartido, que es importante que las personas escuchen cómo llegaste a ser la gran persona que eres en el sentido humano y en el sentido profesional. Y que también es interesante. Uno que vive en provincia, a veces uno ve las figuras públicas como alguien inalcanzable, ¿no? Y que tú hayas tenido como este acceso y saber si saber esta cercanía a figuras importantes te ayudó para ser tú. Entonces, si te parece, pues vamos iniciando y que nos tu historia y que nos platiques de dónde eres, de dónde naciste, por qué eres tu calidad humana es tan hermosa. Uno pudiera pensar que eres de León, sí te camuflajeas, pero sí nos vas a sorprender con tu origen y pues platícanos. Bueno, esta frase no es mía, es originaria de Chabela Vargas, yo la tropicalicé y dice, los leoneses nacemos donde queremos y yo nací en la Ciudad de México. Ok, perfecto. Entonces, ¿naces en la Ciudad de México? ¿En qué zona? Yo nací en la Ciudad de México, bueno, originalmente fue por ahí, pues es que ahora ya está muy gentrificado, pero es ahí por la zona de la Condesa, por ahí más o menos en el centro de la ciudad, por ahí o cerquita. Pero fue un tiempo muy pequeño el que vivimos ahí. Después nos cambiamos, bueno, mi papá construyó una casa en la zona de satélite y nos cambiamos para allá. Danos un contexto. Construir en Ok. casa zona satélite. Satélite era una colonia emergente, está viniendo de León y está entrando, ahorita ya está muy grande, es Plaza Satélite, todo eso, sopo, ¿no? Pero en aquel entonces pues era una colonia emergente, pues era muy tranquila, salíamos a jugar a la calle, etcétera, ¿no? Había vacas, incluso caballos y todo, ¿no? Y estaba muy a las afueras de la ciudad. Y bueno, yo recuerdo que teníamos que tomar el carro y para mí será muy eterno ir a visitar a mi abuelita, por ejemplo, vivía en la Condesa, ¿no? Wow, entonces de vivir en el centro y en una colonia muy peculiar, muy simbólica de la Ciudad de México, creces Un suburbio. en un suburbio Así que es. va creciendo, ¿no? Que ahorita ya es Correcto. también muy conocido. Sí. ¿Y cómo fue tu contexto? Porque dices, hacíamos, ¿con quién creciste? ¿Tuviste hermanos, Ah, ok. hermanas? Yo soy el mayor de tres hermanos, somos Ajá, tres. Yo soy el mayor, luego viene mi hermana y luego mi hermano Fernando, que es el más ajá. pequeño. Mis papás, a pesar de que, bueno, siempre, como todo papá, buscan siempre lo mejor para los hijos, los dos tenían que trabajar. Entonces, mi papá trabajaba en un banco y mi mamá trabajaba, pues al principio trabajó en una panadería, en lo que se llamó La Baguette, y luego trabajó en otro banco que se llamó el Banco de Crédito Rural, que es del gobierno, pero siempre estaban trabajando. Entonces, en mis recuerdos, yo me quedaba a cargo de mis hijos, de mis hermanos. Y mi mamá recuerdo que si nos portábamos bien, me daba 20 pesos a mí y 10 pesos a mis hermanos los viernes, pues si nos portábamos, si no había algún incidente. Portamente era pues quedarnos en la casa porque estábamos chiquitos, yo tendría, pues estaba pequeño, unos 8 años, 9 años, ¿no? No sé si. Ujú. Wow. Y entonces, ¿qué solían hacer? Pues en ese entonces hacíamos muchas travesuras y luego yo digo que yo heredé el espíritu aventurero de mi papá. Ujú. Mi papá siempre fue muy aventurero. De hecho, él en una época de su vida migró a los Estados Unidos. Él trabajó en las pizcas de algodón
se enlistó en el ejército de los Estados Unidos, estuvo en el ejército de ocupación en Japón, y luego de ahí se fue a Corea, y entonces ya que iba a empezar la guerra en Corea, pues de ocurrencia pidió su baja, y cuando no estaba, y se la dieron, y entonces rápidamente se regresó a México, ¿no? Wow. Entonces, pero siempre tuvo ese espíritu como inquieto, ¿no? ¿Y tu mamá cómo era el carácter? Pero mi mamá era todo un caso porque voy a hacer un paréntesis aquí rápido. Yo sufrí un accidente automovilístico hace un tiempo. Entonces, una de las secuelas que tengo es que los ojos ¿Llora? me fallan. Ajá, sí. Mira, se me rompió el esfínter pupilar. O sea, el esfínter pupilar hace que se dilate o se contraigan las pupilas. A mí no se me alcanza a contraer. Pero hay que decirlo rápido, esfínter pupilar. Porque cuando lo dice mi esposa, dice, chocó y se le rompió el esfínter. Y entonces una lucecita o algo hace que le llore el ojo, ¿eh? Ok. Pues ya está muy emotivo. No, Lloramos por su historia de vida. no, no, me da un pretexto perfecto para cuando estamos viendo una película, Ajá. me dice, ya estás llorando, y le digo, no, es el esfínter. Ay, no. Bueno, con este tipo de detalles donde descubrimos la genialidad de Mario y luego. Y entonces, yo digo que nazco yo con ese, bueno, mi mamá era un poco más seria, más enfocada a las cosas, vamos a decirle como más objetiva, ¿no? Más en las cosas más materiales, ¿no? Y mi mamá era muy realista y yo de alguna manera era más soñador. Entonces, cuando yo le decía, no, es que mía, mamá, y que dice, le decía, no, tienes que. Ajá, yo le decía, no, pues es que yo le decía, tenía una amistad que era muy metafísica. Y entonces yo decía, si tú haces lo que te gusta, el dinero viene por añadidura, ¿no? Y entonces yo le decía eso a mi mamá y, no es cierto, pues es que no se, de eso no se come y así, ¿no? Entonces no es más realista, ¿no? Y entonces viví en esa dualidad, ¿no? Y esa dualidad, pues también generaba ciertos conflictos en la casa, bueno, no conflictos, pero ciertas discusiones tal vez entre mis papás, porque también mi papá era como más, soñador. Él tenía un espíritu de ayuda constante hacia las personas. Pero él siempre quería ayudar. Él nació para ayudar. De hecho, él me comentó que él en un momento de su vida quiso ser sacerdote. Wow. Y habló con un cura, pero el cura le dijo que no tenía la vocación. Entonces, Pues qué bueno que no fue sacerdote. sí, porque si no, pues yo aquí. Y no, quién sabe, ¿verdad? Bueno, sí, también. Bueno, no con el aspecto también. Ok. Y entonces así fue mi formación. Y con mis 3 hermanos nos llevamos muy bien, yo era el mayor y como mayor yo asumí como esa responsabilidad que me dieron mis papás de irlos cuidando, porque ellos iban a trabajar en la mañana y ya regresaban en la tarde, 6, 7 de la tarde. Entonces nosotros, mi responsabilidad era ir a la escuela, dejarlos, regresar, cuidarlos, que hiciéramos tarea, que no se portaran mal, etcétera. Pero como inquietos quedamos, pues hacíamos y deshacíamos y ya nada más era la condición era que llegáramos ilesos antes de que llegaran mis papás a la casa. Y todo así normal, como esperaban encontrar las cosas, me imagino. Oye, pero fíjate, en este contexto, tú bien te pudiste haber quedado y me imagino que ser parte de la dinámica de un joven o adolescente creciendo en una ubicación suburbana, pero estudiaste, ¿no? Sí, ¿Qué fue lo que te decidió? ¿O no era opción no estudiar de acuerdo a la dinámica de tu mamá o papá? sí. ¿O fue algo que sientes que rompiste? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque ese sí tiene un contexto un poquito más de trasfondo, pienso yo. Donde yo vivía, a pesar de ser un entorno suburbano de clase media, ¿no? Digo, crecemos, pues la verdad es que no teníamos carencias, no era opulento, pero no teníamos carencias, pero el entorno era de padres que trabajaban. Entonces los muchachos estábamos mucho tiempo en la calle y esos entornos, incluso en aquel entonces, son muy vulnerables para cierto tipo de personas y las drogas y igual por todo. Y aquí no fue la excepción. Aquí empezó a haber pues de esas malas influencias que yo siempre he dicho que tu entorno no desde que te definas, sino tú vas como definiendo qué entorno es el que quieres. Es decir,
si te juntas con 3 borrachos, tú vas a ser el cuarto borracho, ¿no? Ujú. Si te juntas con 3 empresarios, tú vas a ser el cuarto empresario. Y entonces ahí en el entorno donde yo estaba empezó a ver ese tipo, sobre todo más pegados a la secundaria, empezó a ver ya más permeabilidad, pero sí, se empezaron a permear más el uso de drogas, de marihuana, ese tipo de cosas, y a mí eso me daba mucho terror, o sea, no, era un ambiente que yo no quería, pero yo no sabía cómo zafarme de, ¿no? O sea, pues es que aquí vivo, están mis hermanos y mis papás, y no sé qué, y es mi entorno, entonces, pues también la aceptación de que puedas decir que no, ¿no? O sea, si dices que no, pues ¿cómo? Y entonces yo no sabía qué hacer, y entonces la decisión que yo tomé fue salirme de mi casa. Me fui. La que menos me pensé, pero Sí, bueno, sí, porque continúa. aparte yo tenía también en ese entonces, adolescente, con ese entorno, con esa presión y todo, pues yo tenía mucha indisciplina. Era indisciplinado, era rebelde, como que no encontraba yo mi punto, ¿no? No te imagino así, ajá. Sí, Entonces, no, era tremendo. No me gustaba la escuela, no me iba de pinta. O sea, me ponía retos muy absurdos por ejemplo, un reto era de irme de pinta, pero sin salirme de mi casa, por ejemplo. Y estaba pues mi papá trabajaba en un banco, entonces mi papá salía a las 8, más o menos salíamos a la misma hora, entonces el reto era de que él se fuera, pero que no se diera cuenta que yo seguía dentro de la casa. Y ahí me quedaba. Y esa era mi pinta. Entonces estaba muy tonto, ¿no? Pero así lo hacía. pero eras una persona de retos. Ok. Entonces empecé a tener problemas en la escuela, problemas ahí en la comunidad, bueno, con el vecindario, pues ahí donde vivía, problemas con los papás, mucha rebeldía, mis papás también pobres no sabían cómo controlarme. Y entonces la decisión fue salirme de mi casa y afortunadamente una tía que no vivía muy lejos de ahí, pero era otro entorno familiar, decidió, nosotros vete acá con nosotros y ellas fueron las que que me Ah, recibían. ok. Ajá. Ok. Entonces fui yo a vivir con ellos. Ok. Ujú. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí viviendo? Prácticamente toda la secundaria. 3 años. Ajá. Iba y venía, pero las vacaciones, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, ujú. Y ese contexto, me imagino, estudiaste en una escuela cercana a donde Sí, vivías. pues siempre estuve en escuela privada, afortunadamente. Ah, Cuando estaba en casa de mis papás, la escuela me quedaba a 3 cuadras de casa. Y cuando me cambié yo con mis primos, sí tenía yo que, una de mis mayores ilusiones era que pasara el camión escolar por mí. Bueno, se me cumplió porque pues, entonces ahí tenía que pasar el camión y ya me llevaba a otra escuela, ¿no? ah, ok. Ajá. Pero yo ya vivía en otro entorno. O sea, Sí. ya escuela, mis tíos, mis primos tenían pues, otra posición económica mayor. Y entonces me empecé a rodear de otro tipo de cosas, ¿no? O sea, tenía carros, tenían chofer, tenían, etcétera. Entonces, pues como que me empezó a llamar más la atención ese tipo de aspiraciones. Ajá. Y entonces eso, pues yo me di cuenta que solo se podía hacer, pues trabajando y estudiando, ¿no? Ujú. Ujú. Y decidiste trabajar y estudiar. Ajá. Y terminas Así. la secundaria, ¿te regresas a tu casa o te vas a otro? No, me regresé a mi casa porque también tuve un problema de indisciplina en la... Es que yo era, no, ahorita ya me ves ya como... O sea, ese carisma que vemos y esa genialidad está contenida. Está contenido. Si no o sea, sí llegó a un punto de que estabas desatado. Sí, 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 o sea, realmente estaba yo en un área, en una situación muy terrible, o sea, estaba yo, de veras que yo sí tengo que hacer, ahorita doy los agradecimientos, pero que me fueron encaminando, porque si no, yo quizás no hubiera terminado, así te lo digo. Y tengo amigos, por ejemplo, de los que se quedaron en ese lugar donde trabajaba, donde trabajaba, donde vivía, que muchos ya están muertos, otros están en la cárcel, otros están ya muy locos, así, entonces, así estaba este tema, ¿no? Y entonces yo termino la secundaria, mira, yo en la secundaria me di cuenta de una cosa, que yo podía faltar, brincarme, o sea, todo así, y nada más irme a un extraordinario y pasar el extraordinario y ya pasaba la materia. Entonces yo toda la secundaria me fui extraordinario en 2 materias, en dibujo técnico y matemáticas. Y entonces yo ya sabía que ya te podía poner atención y entonces ya sabía que en un examen y ya pasaba yo la materia, ¿no?
Y entonces así me la llevé toda la secundaria. Claro, nunca tuve veranos, nunca tuve vacaciones de verano. Era Ok. todo como el precio. El precio que pagaban, Ajá, pero pero bueno, era me mi, gustaba. me gustaba. Pero me di cuenta de una cosa, en esta dinámica con los primos, pues, todos mis primos son muy inteligentes, muy dedicados a la escuela. Nada más, ¿tus primos eran mayores que tú? Hay uno, sí, todos son mayores, pero el más cercano a mí es como un año más. Ah, ok. Y tengo bueno, otro primo que es menor, pero con los que me llevo, Mm. es que son cinco. No, pero sí tiene mucho que ver porque en tu casa eras el mayor Ajá. y acá tú tenías Ajá, referencias más grandes, de otros hermanos, ¿no? sí, y que te inspiraban, pues que te aportaban. Entonces, bueno. Y bueno, así sucedió. Y entonces yo los veía y pasó algo muy chistoso. Cuando yo cambié de secundaria a prepa, en la prepa me empecé a dar cuenta de que sí podía con las clases. Y entonces fue la primera vez en mi vida que empecé a tener 10. O sea, yo sabía el primer semestre de prepa con 10 así, pum, cerrado. Y luego cuando me fallaban las operaciones matemáticas o algo me enojara. Entonces como que empezó a jalar todo esto. Nada más que yo ahí sí, una mala amistad, Ya ves, ojo. me hizo hacer algo indebido dentro de la escuela, una falta de disciplina, y eso ocasionó a que me corriera de la escuela. En secundaria o La prepa, de la prepa primero ya. de prepa. Pero era la misma, estaba en la misma escuela, es decir, la escuela tenía primaria, bueno, que no estoy en la primaria ahí, pero secundaria y prepa. Ok. Entonces pasé de secundaria a prepa, iba todo muy bien, hasta que pasó eso y me corrieron. Entonces, creo, mi tío con lo que vivía, pues estaba muy decepcionado y también, desde te corren de la escuela, también te corren de mi casa y en vez de regresar a donde viví. Y entonces ahí empezó otra etapa. Ese fue como otro minuto que cayó mi destino. Una vertiente, Sí. ¿no? Pero todo esto, pienso yo, ya en retrospectiva, todo eso me fue forjando y me fue formando. Porque ya cuando yo llegué a lo que es la preparatoria, pues yo salí sin preparatoria, yo salí sin nada. Y sin escuela, porque no tengo escuela, la decepción, la oveja negra, todo en contra. Y entonces, porque mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo ya te pagué de secundaria, si quieres seguir estudiando, es tu problema. Yo no te voy a poner eso. Y entonces yo dije, pues yo quiero seguir estudiando, y entonces tengo que buscar los medios para empezar a pagarlo. Y justo ahí en la también me corrí, pero yo estaba corrido, estaba corrido, sin primos, sin familia, sin nada, así como solitario, ¿no? Por eso te digo que luego, como que uno también va teniendo como su destino, yo pienso, porque ese tenía yo el pretexto perfecto para tirarme con estos amigos que una vez me heredaron y poderme quedar con ellos, ¿no? Pero no lo hice así. Yo, me conseguí una prepa, pues de esas prepas que hay pues para los que te van corriendo y que van recibiendo gente corriendo. Ajá. Y entonces ahí me inscribí. De que las haces en menos tiempo. Que las haces en menos tiempo. Y entonces dije, bueno, pues me voy a inscribir ahí. Me inscribí ahí, conocí a otro amigo, un gran amigo. Y En esa prepa. Nada más un tema. sí, vemos entendiendo. No, 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 porque este dato es muy, dijiste, yo pude haber seguido en el ambiente porque ya estabas corrido de todos lados, Ajá. sin apoyo de nada y Sí. pues te pudiste haber refugiado en el contexto del círculo de amigos que dejaste. Exactamente. Ubicas en ese momento, porque este dato es bien importante, porque al final son patrones que a la fecha se siguen repitiendo, ¿no? Y esto sí, y la respuesta que nos vayas a dar, es importante que ustedes la escuchen porque como padres o como chico que estás viviendo esto, ¿no? En este momento que te está haciendo como mucho sentido. ¿Qué fue lo que te hizo decir, no, ya no volteo a bajar y pues me pongo a hacer la prepa? ¿Ubicas qué fue como el factor? Sí, eh, pasaron dos factores. Yo ya había había vivido varias experiencias, ¿no? El haber vivido con mis primos, conocer tu entorno, Sí, sí. y entonces decir, pues yo no quiero, o sea, yo tenía como dos versiones de una película. O sea, tengo Tengo esto la de opción que... A y tengo la opción B. Y para decir el otro entorno, dinos, ¿qué entorno veías? Pues yo veía aquí, por ejemplo, en el entorno de donde yo vivía ahí en la cuadra donde vivía, pues yo veía, pues, vaguitos, ¿no? O sea, sí iban ellos a la escuela y estudiaban y todo, pero no se les veía mucho empuje hacia la, ¿no? O sea, terminaban, por ejemplo, la prepa y ya se quedaban a poner ahí a caguamear, ¿no? Como dicen.
y ahí las caguamas y todo. Y yo veía el otro entorno donde yo había vivido con mis primos, donde era un entorno pues más de dinero, y yo lo veía pues diferente, y hasta lo que se hacía en las tablas era diferente, las amistades hasta hablan diferente, y ¿Y eso entonces te gustó? eso me gustó más. Ok, Ajá. perfecto. Ahora, aquí quiero hacer mención de algo. Yo ya para este entonces, yo tuve la oportunidad de estudiar un año en el extranjero, Oh. porque después y bueno, ahorita te tope el contexto de esto. Una hermana de mi mamá vivía en Estados Unidos, entonces en un verano, nos mandó a mi hermana y a mí a visitarla para conocer Disneyland y Mickey Mouse. Wow, no, pues súper mega privilegio. Sí, 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 entonces, sí, la verdad es que sí, ahí estamos muy agradecidos. Y entonces, estando allá, la hermana, bueno, tengo una prima, pero mi prima ya es mucho mayor, y mi sobrina, que era su hija, era de la misma edad de mi hermana. ¿Sí? Ajá. Entonces, pues dijo la prima, oye, ¿para qué se quedan con los abuelitos? Quédense conmigo con la prima. Entonces nos recibió en su casa y pues la dinámica era más de jóvenes, ¿no? De que nosotros ya estaban bien mejillas. Y cambió. Entonces nos llevamos tan bien que nos dijo el esposo de mi prima, pues quédense un año a estudiar. Y entonces nos quedamos un año a estudiar. ¿Este fue la secundaria? Sí, fue en secundaria. Ah, ok. Primero de secundaria yo estudié allá. Ok. De hecho, tuve que repetir cuando regresé aquí a México. Ok. Que eso fue también parte como de mi shock. Digo, para regresar un poquito al Sí, sí, tiempo. sí. Entonces, estuvimos allá. Y algo que nos ayudó mucho es que el esposo de mi primo no hablaba español para nada y no le gustaba el español. O sea, no le gustaba que habláramos español porque como no entendía, entonces decía, no sé lo que están diciendo. Entonces en inglés lo tuvimos que aprender muy rápido. Y al principio no lo entendía, pero ahorita se lo agradezco porque aprendí muy inglés con él. Fíjate, entonces, en la secundaria tienes este contexto o este nuevo mundo de hablar otro idioma, de acá de Otro Estados país. Unidos, conocer Disneyland, Otra otro cultura. nivel, ¿no? Cultural Sí, de donde pues tú estabas. Y luego después te vas a vivir con tus tíos y también es otro nivel. claro. Con tus tíos vives como un nivel ya, de un nivel económico excelente, que también fue en Estados Unidos, pero en Estados Unidos fue como vivir otra ciudad, primer Otra mundo, cultura. otra cultura y aprender otro idioma. Ajá. ¿No? Y Que también, si nos vamos el contexto donde creciste, pues era complicado hablar otro idioma, ¿no? Y ese fue importante porque cuando yo regreso a México, cuando llego con los amigos que yo te había dejado aquí, como ya había evolucionado toda esta toxicidad, vamos a decirlo, no, ya me quedaba chico. O sea, Que no ya no exactamente encajabas. no encajaba, no había nada que dijera hago clic aquí. Ujú. Y entonces eso fue también lo que ocasionó que me fuera yo a vivir con mis primos. ¿No? Ok, Entonces, sí, ya tío, como que volverme para acá. ya no, ajá, entonces, y luego regresarme nuevamente a ese entorno, pues ya definitivamente no, pues yo no me sentía fuera de lugar. Ok. Y entonces, estudias, tú mismo te pagas la prepa en esta escuela, conoces a este amigo, Sí, empecé yo a trabajar en Liverpool, de hecho, para pagarte en mi escuela. Ajá. No, pues sigues igual, ¿no? Volteando para arriba. Qué bueno. Entonces, gracias a él, porque empezamos en una temporada navideña, me dijo, oye, ¿por qué no nos metemos a trabajar en la No, pues órale. Este amigo también su papá trabajaban en agencias de automotrices en Chrysler. Su papá era el director general de un grupo. Ujú. Entonces, también tenía pues autos del año, etcétera. Aunque él no tenía el carro. Yo mi papá me compró un carrito, un Toyota Track. Entonces, pues yo empecé a frecuentar estas amistades y ahí así fue como yo estudié, estudié la prep. Y la terminaste. No, Ay, no, no. Sabes que se acaba el podcast. No. Y luego. ahí viene otro twist. No, pero si me traes así, mira, así. Ahorita viene, Vuelta, ok, ve. Yo ya me fui para atrás otra vez. ajá, entonces mi amigo, él decidió ya no seguir estudiando. Y se quedó trabajando en Liverpool. No, se salió y se fue a trabajar con su papá a las Ah, ya. empresas automotrices. Sí. Yo trabajé en Liverpool todavía más tiempo
Y de ahí, bueno, incursioné en lo que fue, digamos, la política, ¿no? Ah, ok. Oye, nada más antes de avanzar a la política, ¿cuánto tiempo trabajaste en Liverpool? Como, no fue mucho, fueron como 8 meses, 10 meses casi. ¿Hay algo que en ese momento te diste cuenta no sé qué, en qué, ¿cómo se llama? Sección trabajabas, pero Ajá. ¿aprendiste algo ahí en Mucho. tema del servicio? Que Sí, mucho. Yo trabajaba en lo que se llama departamento como, era el departamento de caballeros, pero era donde vendían ropa como suéteres, ciertas camisas, como de lujo, ¿no? Ajá. Ujú. Y ahí yo aprendí muchas cosas, porque en primera tenía muchos compañeros que eran muy elitistas, entonces como veían a la gente, las abordaban. Es decir, si no te veían así que tenías borde y eso, no los pelaban. Entonces ahí mi primera lección que yo aprendí, llegaron unas personas con un atuendo muy humilde, o sea, pantalones de mezclilla, así como gente de campo. Ajá. Camisa de cuadros, manos de trabajador, manos trabajadoras, pues, y sombreros, de hecho. Y pues nadie ni los pelaba. Entonces yo los vi y yo me acerqué a ellos. Y entonces dije, ¿qué dígame qué quieren? Pues quiero ver unos suéteres, esos que están míos. Tenemos en una vitrina, digo, me acuerdo perfecto, ¿eh? Y eran suéteres de cashmere y eran muy caros. Y entonces yo se los mostré, todo, mire, a ver, le queda y todo. Y yo también pensando, dije, pues cuando vean el precio van a decir, pues déjenme ver otra opción, ¿no? Y ya me dice, ¿cuánto cuesta este suéter? No, pues qué tanto. No recuerdo, pero era donde iba. de los precios más elevados. Ajá. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Sí está bien, yo quiero dos y dale dos para mi hijo. Y entonces empezaron dos. Y luego vamos a los pantalones. Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y fue un cuento, ¿no? Y yo nada más veía así como, ¿cómo se llama? Inflando el paquete. Y todos tus compañeros. Ajá, todos los compañeros así, que ya al final llega otro cuate y dice, oye, no, es que repártelos. No, dije, no, pues nadie agarró. Peló, los O sea, fue tanta la envidia de mis compañeros que lo tuvimos que resolver con el gerente. O sea, tuvimos como hablar al gerente para decirle, oye, nadie nos atendió y yo los atendí. Entonces toda la venta esa fue mía, ¿no? Yo estaba feliz y contento. Y ya le vendí a los muchachos. Se fueron. A los pocos minutos regresa el mismo señor, y ya medio molesto, y dice, oiga, es que queremos que usted nos atienda. ¿Pero por qué? ¿Qué les pasó? Porque mis hijas y mi esposa están en mujeres y nadie las atiende. Entonces queremos que usted vaya y nos atienda ya. No Eh, inventes. y entonces yo fui y tenía una compañera en damas y una amiga, ¿no? Y le dije, oye, estos atiéndelo, pero así. Y pues sí, también le pasó exactamente lo mismo. No, pues la compañera hizo tus Sí, padres. sí, Pues sí. se amó. No. Pero eso fue un aprendizaje, ¿no? De que no juzgues o sea, las apariencias, no juzgues a la persona por las apariencias. Ujú. Oye, Mario, pero por ejemplo, ahí como que me das el primer insight porque yo te ubico como una persona muy atenta, muy servicial, muy amable, muy buena persona. Gracias. Entonces, pero pues sí, ahora que nos das tu contexto y tus orígenes, ¿no? ¿Cómo llenas a un Liverpool con ese servicio? O sea, ¿te lo dio todos estos antecedentes que nos das? O sea, atender bien, hablar bien y... Bueno, pienso yo que Liverpool sí me ayudó mucho, sobre todo en la parte más como teórica, de la atención al cliente. Ujú. Pero como te menciono, yo creo que la parte humana también viene por parte de mi papá, más que nada. Ok, ya. Sí, porque siempre fue muy humano mi papá. Ok, perfecto. Y luego, no, te quedaste, vuélvenos a cambiar y ya. Entonces ya estábamos en la prepa, entonces yo ya dejé la prepa y entonces ahí sí tengo que reconocer porque conocí a mi esposa, bueno, era mi novia en ese entonces, y ella acaba de terminar la prepa Aquí presente. y a ella le tengo que agradecer mucho porque ella fue la que lo empezó como a impulsar. Me impulsa, ella empezó a decir, oye, pues tú qué lecciones tienes, o sea, tú qué rollo, qué traes, pues no sé qué. Y entonces yo empecé a recapacitar más, o sea, hacer más clic, que pues sí tenía yo que estudiar, ¿no? Ok. En el tiempo, digo, para adelantarme un poquito en la hora del tiempo, este amigo que tiene las agencias, pues él ya estaba de gerente de ventas en una de las agencias de su papá Ujú, y me invita a trabajar con él. ujú. Ah, Y entonces yo accedo. Entonces yo me fui a trabajar con él y estaba yo como administrativo de ventas. No, ok. empecé como
primero como vendedor y luego, sí, primero fue vendedor y luego ya lo hizo la parte administrativa. Entonces entras ya habías terminado la universidad. Estaba estudiando la prepa. Ah, sí, que eso Se había estudiado la prepa. Sí, ahí en la prepa me estacioné, me gustó tanto que me quedé un ratito más. Tal vez que cuando sea Pati dijo, no, le llevo 3 años, déjame quedo otros 3 años. Sí, sí, me gustaba mucho. Ok. No, porque entonces yo ya no lo estaba haciendo en esta escuela, porque ya el horario no me No, pues tienes que permitía. trabajar. Entonces le empecé a hacer la prepa abierta. Y Ah. para los que piensan que la prepa abierta es fácil, pues es un poquito más difícil, Sí, porque tienes que trabajar tú, tus horarios, no tienes un profesor que te vaya guiando y luego te presentas al examen. Entonces, como yo iba con mis tiempos, pues mis tiempos eran más pausados en ese entonces. Y luego ya estaba yo ahí y este amigo me cuestiona y me dice, oye, ¿para qué está? Porque yo me iba. Oye, ¿sabes qué? No voy, que no sé qué. Tomaba un curso de matemáticas, porque las matemáticas, irónicamente, me costaban más trabajo. Y entonces me dice, ¿pero por qué sigues estudiando? Y digo, pues quiero terminar mis estudios, quiero estudiar mi prepa, yo quiero terminar la carrera. No, bueno. Dice, no, tú quédate aquí conmigo en las agencias y conmigo nunca te va a faltar trabajo. Yo te voy a arropar siempre. Y entonces le dije, gracias, pero sí, pero no. Y entonces yo seguí mi camino también porque pues me exigía con la patrona. Pues claro, hay que hacerse de una buena novia, chicos, que te impulse, que te lleve. No que sea tu mamá, pero te motive, ¿ok? Exacto. Y Y yo, luego, esa parte es bien importante. Y te le das a claro. eso que se vaya trabajando. Y entonces yo empecé a trabajar y llegó un momento en que ya incluso la agencia, el trabajo yo que hacía en la agencia, pues ya no me llenaba, ya se me hacía más, muy rutinario, muy básico. Ujú. ¿No? Y entonces me empecé yo a trabajar me cambié a otra empresa y esta empresa hacía semáforos, se dedicaba a la semaforización y hace todo, ¿no? Entonces, en el tiempo Pati también trabajaba ahí. Entonces llegamos a un momento que trabajamos en la misma empresa, Oh, siendo el lunes. Ajá. De hecho, ahí nos casamos. Estábamos ahí es que con mi madre pasa. no, sí, siéntate eso, siéntate eso, ok. Ahí les pusieron rojo, no se puede casar. Bueno, ya, cásenos. Ok. Ahí nos casamos, ¿no? Y luego, digo, para adelantar un poquito la historia de este amigo y que quede también como enseñanza para todos, este, al, en el tiempo les fue muy mal en las agencias, porque hicieron un mal manejo de financiero y se vinieron abajo y quebraron. Y se quedaron con una buena poder y dos farocas. Imagínate ustedes. Entonces, si yo me hubieran arrastrado, me decía, No, y- ese agujero. Ajá, claro. Y ese agujero, y tan así que, pues, creo que siguen en ese rollo. Ya les pueden dicho contacto. Ok. Y Pero ya ya lo desculparon. ya lo despuntaron. Ok. Y entonces, así. Se casan. Nos casamos y luego yo estábamos en la misma empresa, nada más que ella estaba en la parte administrativa y yo estaba en la parte comercial. Ok. ¿Ya estás estudiando en la universidad ahí? Estaba terminando la universidad. ¿Y qué decidiste hacer? Yo decidí, yo siempre, que fue una cosa, yo quería ser abogado, Ajá. pero cuando entré a la carrera, Sí, tienen Betil, perdón, porque parece político. Luego regresemos. Y luego- y luego yo quería ser abogado, pero en la escuela un maestro nos cuestionó, nos dijo, ¿por qué quieres, uno por uno, ¿por qué quieres ser abogado? Y yo, pues, todo el mundo decía cosas de, no, mi papá, y que yo tengo la notaría, y que no sé qué, y que te despache, y no sé qué. Y yo, pues sí, siempre, yo nunca me he parado ni nada, o sea, yo nada más quiero ser abogado porque me gustan las leyes, pero nada más. Y entonces le dije, no, o sea, que no olvídese de mí, yo me voy a cambiar a mercadotecnia, ¿no? Porque dije, siempre he estado en ventas, entonces, pues, no voy a ir a mercadotecnia. Y me cambié al área de mercadotecnia, ¿no? Y el mercadotecnia me pasaron dos cosas. Primero, tuve una maestra que no hicimos clic, una maestra de mercadotecnia que no le entendía yo muy bien, y tuve un maestro de finanzas que le entendía. Entonces, para mí era una muy mala maestra de mercadotecnia y tuve un buen maestro de finanzas. Y entonces me decidí por terminar la carrera de administración y una especialización en finanzas. Oh, ya. Perfecto. O sea, sí alcanzaste a cambiar. Sí. Ok. Y entonces terminas la carrera, ¿en qué estabas trabajando en ese momento? Cuando terminé yo la carrera, ya estaba trabajando bueno, a mí me contratan, salgo yo de la empresa esta de semáforos y recibo una oferta de trabajo por parte de American Express. Ah, ok. Ajá. Entonces ahí yo estaba justo terminando la carrera, empezando el posgrado
Y entonces le dije, sí, pero pues denme chance bien el posgrado. Entonces dice, termina tu posgrado y nosotros te pagamos otras especializaciones más. Wow. Entonces dije, bueno, pues ahora, entonces yo también Ferropiza, ya me quedé en American Express, primero en ventas. Bueno, casi siempre estuve en ventas. Nada más estuve un ratito en finanzas, estuve como analista financiero. Primero tomé a ventas, ¿no? Estuve en ventas y luego se abrió una posición en el análisis financiero. Y luego me salí a financiero, pues me fui a finanzas y me gustaba mucho y empecé como analista, luego como coordinador financiero, pero vi que pues ahí yo dependía pues nada más del sueldo y yo veía que en ventas pues estaban las pensiones. Y venías de ventas, Venía de pues, ventas, lo que entonces, muchas veces le sacan del lucro, sí, ¿ok? sí, para que no tengan miedo a las ventas. Y entonces hablé con mi gerente anterior y dice, pues regrésate y te damos un puesto más administrativo en ventas. Y entonces ya me fui como administrativo en ventas, pero yo quería comisiones. Y entonces se empezaba a ver un bosquejo de proyecto para poner módulos en los centros comerciales. Oh, oye, además para darnos un contexto, ¿no? Aquí hemos tenido entrevistados que nos han platicado también que han trabajado en bancos, pero danos un contexto, ¿qué es trabajar para American Express? Porque también ahí hay un contexto, ¿no? Bueno, para mí American Express fue un noviazgo. Era una empresa padrísima, era una empresa. Cuando yo entré, el área de ventas tenía 28 vendedores a nivel nacional y estaba en la Ciudad de México. Wow. Entonces, aquí lo que tenía es que siempre fue una empresa dirigida por norteamericanos. Oh. Entonces, todo lo que era el director general y los vicepresidentes eran americanos y no conocían el mercado nacional. Entonces, eran decisiones muy conservadoras y era una empresa muy chica y eso permitía que fuera una empresa familiar, o sea, se sentía como familia. Entonces, tú conoces a todos, todos te conocían, entonces cualquier cosa la resaltabas bien rápido. Entonces, ellos decidieron contratar a un vicepresidente mexicano, Mario San Miguel, uno de los santos los dos, que acaba de morir el año pasado. Y, este, y entonces él es mi primer vicepresidente mexicano y él llegó y dijo, ¿sabe qué? Sí, lo acepto, pero yo les voy a revolucionar aquí todo, porque están en el payares. Y no le creyeron. Entonces empezó a hacer como que la expansión de todo el área de adquisición que se llamaba en ese momento. Y en esa primera expansión fue como entré yo. Primero en el área de ventas, de 23 ejecutivos que había, crecieron a 46. Y yo fui dentro de esos 46. Ok. No. Entonces yo siempre he sido ¿qué es lo que le decía yo a mis hijas? Siempre era un poquito más de lo que esperan de ti. Entonces yo veía que la administrativa ahí lo batallaba, entonces yo mismo, por ejemplo, yo como ejecutivo de ventas, yo me salía en las mañanas a hacer mis ventas y todo, regresaba en las tardes y veía que ella estaba batallando ahí con el ICE y todo, y le decía, pues dame con chance, yo te ayudo. Y le ayudaba a calcular comisiones, y me quedaba yo a veces hasta la noche, ¿no? Y bueno, hay anécdotas ahí luego en la noche de que, porque pues se quedaba, así como en las películas que te pagan todo y no te dejaban tu cuadro, entonces me quedaba ahí trabajando y le sacaba yo todo el trabajo y eso pues al final de cuentas alguien se da cuenta, ¿no? Y entonces eso fue lo que me ayudó para luego, o sea, pues seguir más adelante mi trayectoria, ¿no? Ok. Ujú. Y bueno, no sé si aquí ya podemos llegar como a la parte de este empleo tuyo, ¿a qué personalidades te llevó a conocer? En American Express, no, mucha gente. Sí, no, ahí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de los centros comerciales, empecé con ese proyecto, empecé a poner módulos en centros comerciales y pues se hizo un boom y jaló muy bien. Y luego telemarketing, ¿no? Pues no, que telemarketing, entonces sí, empezamos a mover estaciones de telemarketing y todo eso me lo daban a mí porque mi directora, Patricia Bautista, que se llama, y le mando un saludo, y ella tenía mucha visión y le gustaba porque nunca le decía yo que no. Entonces me decía, oye, Carlos, sí, para él. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué? Va a haber un proyecto se hizo un proyecto de la tarjeta Centurion, ¿no? La tarjeta Centurion es la tarjeta Larnaca. Entonces, en ese entonces, los mayores vendedores de tarjeta Centurion eran los ingleses. Y entonces ellos vendían al año por de tu 1000 tarjetas al año de la Centurion.
Y entonces Mario San Miguel, que también le gustaban mucho los retos, dijo, pues este año le vamos a ganar a los ingleses. Y entonces fue, ¿cuánto venden los ingleses? 1000 tarjetas, pero vamos a vender 1200. Y neta, pues ahora le dieron un reto porque pues cada tarjeta costaba en aquel entonces, la pura membresía valía $5000. No, al tener la tarjeta que estaba súper. Y en esos tiempos. Y en esos tiempos que el dólar sí estaba muy alto. Y entonces neta, pues le entramos. Entonces empezamos con ese proyecto. Y al final de cuentas se vendieron 2000, le dieron reconocimiento a nivel mundial a este señor y todo. O sea, era persona de retos. Y entonces a mí me empezaron, como yo hablaba inglés, me empezaron a dar clientes como de cierto perfil, ¿no? Y entonces de ese cierto perfil, pues conocí a empresarios, conocí gente más potencial, figuras públicas, ¿no? Dentro de las figuras públicas que más fue Jacobo Saludowski, el periodista, que ese una relación muy particular porque él, a pesar de que era todo señorón, todas las decisiones las tomaba a través de sus cosas, ¿no? Pero yo estuve hablando aquí, oye, tú. Ok. Nos quieres platicar esa anécdota porque ya me la habías platicado, pero... Sí, pues yo llegué a ver las oficinas, su oficina muy imponente, todo. Me recibió su secretaria y yo estaba esperando y ya sale y me dice, páselo con él. Y pues su oficina era una biblioteca, o sea, estaba inmerso en una biblioteca. Y entonces ya estábamos ahí y entonces él me hace preguntas. Me dice, bueno, soy San Vicente, ¿y esta tarjeta qué beneficio me va a dar? Entonces yo le digo, no, pues me va a dar por la primera clase, etcétera. Ok, permítame tantito. Que agarra el dedo. Y le hablaba a la esposa, oye, fíjate que me funciona San Vicente con la tarjeta esta centurio, pero nos va a dar vueltas en primera clase. Lo que le acaba de decir, pues se lo dice a mi esposa. Ok, bueno, gracias. Bueno, ¿y qué más nos va a dar? No, pues que esto y esto y esto y esto y esto. Y bueno, oye, fíjate que también nos puede dar esto, esto. Ah, bueno. Y entonces cada cosa que yo decía, le digo, ¿por qué no hacemos una llamada con su esposa? No, 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 mejor si usted es mi esposa. Nada más yo le voy a hablar. Que lo viera toda una especialidad nacional Ah, míralo. de las noticias. Sí, sí, buenísima onda. Y entonces, y luego ya, igual cuando ya le dije lo que costaba, sí, permítame tantito. Oye, dice que cuesta tanto que no sé qué, que bueno, está bien, sí, ¿dónde le firma? Y ya donde firmó la solicitud. Y luego con él me mandaba a llamar porque luego tenía dudas o alguna cosa que esa era una parte del servicio que otros ejecutivos no daban, ¿no? O sea, por ejemplo, me hablaban los clientes y me decían, oye, fíjate que tengo dudas pues, ¿qué me dijiste que me daba? Y entonces, pues, pues cheque la página. Los mandaron a buscar. Yo iba a verlos. Entonces yo iba a verlos y les volví a explicar, no, mire, y más a él porque me quedé súper bien. Yo para ir a verme a él me preparé. Y entonces yo le vi su biografía, vi todo. Y entonces le digo, él tenía un dicho. Y dice, él tenía un dicho y le dice, bueno, señor San Vicente, la primera vez. Pues estoy muy ocupado. Entonces así como que rápido, ¿no? Y luego sí, hay que hacer, tengo que hablar, él decía, párate firme para que te vea, habla fuerte para que te oigan y habla rápido para que te aplauda. Así decía. Él decía Y entonces me digo esas palabras y se queda así como, ¿usted de dónde las oyó? Y dijo, porque tú ya la ves. porque yo he estudiado. Ajá. Cuando eran así figuras públicas yo procuraba en ellas. Entonces, bueno, para hacer como esa como empatía, decir que Sí. esa barrera. Y ya de ahí pues, nos hicimos como grandes amigos, pero pues ya teníamos mucha confianza, ¿no? Ok, bueno, pero también conectar y Ajá. con ese tipo de personajes que uno nos imagina, ¿verdad? Que al final de que es tu esposa, Sí. pero pues son al final personas muy cultas. O sea, Ajá, exacto. él tenía toda la información a nivel internacional Sí, sí. y la comunicaba en ese momento a toda la República, Sí, a toda Latinoamérica, no sé cómo estaría el contexto. Ok, sí, era ese tipo de personas. También eso me puso en contexto con empresarios, por ejemplo. Y entonces yo también empecé a dar como mi taco, ¿no? Entonces recuerdo, yo por ejemplo, a mí algo que no me gusta es la impuntualidad, ¿no? sí. Y entonces, pero pues dices, ay, a los clientes pues hay que esperarlos y no importa. Y yo decía, bueno, pues tan valioso es mi tiempo como el de ellos. Entonces yo a mis clientes así los esperaba 15 minutos no y me iba. Y entonces me pasó con varios empresarios en México que
que yo llegaba a verlos a sus oficinas, porque aparte la tarjeta Centurion empezó a hacer por invitación. Entonces la gente hablaba para que se la diera. Ajá, y la tarjeta decía sí, sí o sí, no. Ajá. O sea, ya era un tema. Entonces el cliente tenía que hablar y decía, oye, yo sí quiero que me vengan a visitar para que me platiquen. Entonces me mandaban a mí. Y entonces yo iba y los esperaba 15 minutos. En 15 minutos no me recibían, yo me daba de media vuelta y me iba. Y a veces iba nada más ir en la esquina y ya, no, que no, ya no puedo, tengo otra cita. Porque era cierto, o sea, si me trataba bien estar, pues seguramente me iba a retrasar. Claro. Y no, pues hasta me los tenía ya bien educaditos porque luego visitaban y ya me estaban esperando. Sí, ese se era como, hasta me siento Y, bien. o sea, estás hablando de empresarios Sí, grandes. claro, sí. Si era para esa tarjeta. Sí, un cliente, no más para el un cliente, él se dedicaba como a la construcción. Bueno, es que muchos ahorita están, bueno, este cliente quería la tarjeta porque dice, yo invito a toda mi familia una vez al año a Europa. Y entonces yo les pago todos los boletos, pero nos vamos todos. Dice, a mí la aerolínea que me gusta es British Airways. Entonces nos vamos de México a Londres. Pero yo les compro todos los boletos en primera clase. Y yo se los invito. Y entonces decía, oh, pues es que entonces ya parece eso albergue. Cuando... Y no se notaba ni nada. Ya sí, sí. Sí, luego me recibió en su casa, así todo así, parecía museo su casa. Y él así, y me citó como a las 11 de la mañana. Estaba terminando de desayunar y todo así muy elegante y todo. Y no, pues entonces cuando se van de viaje parece albergue la primera clase, ¿no? Pero para eso quería la tarjeta nada más para poder comprar los bonitos para toda la familia. Oye, ahorita que estás hablando, como empiezas a hablar como de la tarjeta de eso. Entonces, tener una American Express, ¿qué era? ¿Qué es? O no sé si sigue así una Sí, diferencia de otras te tarjetas. da mucho, primero te da estatus, es una tarjeta muy aspiracional y te da muchos beneficios en caso de sobre todo para viajes y muchas garantías, ¿no? Ah, ok. Sí, tiene mucha protección. Y por esa línea es porque, por eso se van también, por esos beneficios se va a ese tipo de clases. Ese tipo de clase, pero algo que también aprendí en American Express, que se viene a reforzar lo que yo aprendí en Liverpool, es la parte del servicio. La American Express está enfocada al servicio a clientes. O sea, en servicio a clientes. Un cliente puede llegar súper enojado y súper molesto y lo que tú quieras, gustes y mandes, y siempre lo van a atender muy bien. Entonces te van entrenando y te van quedando ese chip en la cabeza del servicio al cliente. No de que siempre tiene la razón, sino de cómo debes de tratar a tu cliente. Entonces la parte del servicio. ¿Y cómo definirías tú el servicio? O sea, que en cuál sean seguros, sea tacos, sea Yo el servicio lo pongo bien fácil desde mi óptica. Yo me pongo en su lugar. O sea, me cambio de acá. Entonces puede el cliente estar muy enojado y yo también me he enojado muchas veces. A mí cuando me enoja cuando hay mal servicio y y entonces yo he estado de ese lado del cliente y entonces cuando el cliente tiene bueno, me voy a regresar. Entonces, para mí la parte del servicio es estar del lado del cliente para evitar ese mal servicio, es que se sienta él como agredido, pues. Ujú. Entonces, entenderlo, acompañarlo y resolverle el problema. Y si no se lo puedo resolver yo, bueno, pues ayudarle o encaminarlo a que lo pueda resolver de una manera favorable. Ok. Ajá. Luego, lo que yo me doy cuenta es en la parte del servicio es que cuando un cliente tiene alguna queja, alguna molestia, pues luego viene la barrera natural de quererse defender o de querer derivarlo, es decir, Ajá. de querer, de no culpa es de culpa de, ¿no? O sea, como ¿no? Sí, tocó evadir, tocó Evadir, mandarle eso la a veces se enoja más, ¿no? Ok, perfecto. Y entonces, hablábamos del tipo de empresarios, Ujú. ¿cómo fue ahí tu noviazgo? ¿El noviazgo siempre fue igual? ¿Hubo Fue etapa? muy cambiante, sí, siempre yo me gustó mucho trabajar ahí. Luego ya ese proyecto de Syncreon yo cambió porque entré yo a otra parte también en ventas, pero una parte más gerencial, y luego se dio la oportunidad de venirme a León, ¿no? Entonces, yo en ese entonces yo tenía la opción yo siempre desde muy chico quise salirme de la Ciudad de México, y a los 17 años tuve la oportunidad de irme a Puebla, pero no la tomé. Eh,
Y desde entonces, en esa etapa, se había abierto una posición en Villahermosa, en Tabasco. Ok. Entonces, para la empresa era muy justa, eso sí. Entonces, ellos hacían convocatorias para todos y hacían exámenes para el que quisiera o entrar a esa posición y hacían una selección. Se hacía una selección como de selección de personal y te hacían exámenes y entrevistas y todo y se quedaba como el más adecuado. Y yo me quedé para Villahermosa. Pero justo cuando estaban haciéndose todos los papeleos para irnos a Villahermosa, sé que esa era la posición aquí en León. Y entonces yo volteo y digo, mejor León. Y entonces volví a hacer todo el posteo, pero como ya tenía avanzado esa parte, pues no de que haya sido más fácil, pero fue menos complicado. Porque Ok. el León tenía muchísimo más gente, pues o sea, estaba más peleado. Claro, sí, claro. Y entonces, pero afortunadamente me quedé. Oye, pero ya te me brincaste, porque hay una faceta tuya que sé que tienes o hobby. ¿Cómo fue que llegas a la magia? La magia fue gracias a American Express. Ah, yo me imaginé, oye, que sé que iba pasando por el vi magos. Sí, pues así, como en América, después yo tenía la oportunidad de viajar mucho al extranjero, viajaba muy seguido los años. Y entonces en una ocasión andaba yo del paseo, así de shopping, y me encontré el mago. Y entonces el mago me hizo una magia, y no sé qué, y me dice, ¿quieres que te enseñe? Y le digo, sí, y me dio un video de magia. Y entonces en ese video yo lo empecé a ver, y le gustó, y venía el cumpleaños de mi sobrina fue la primera nieta, digamos, de la familia. Y entonces recuerdo perfectamente fue en la sala de mis suegros, puse mi matelito en la sala en la mesita de centro y ahí les hice unas de las magias que yo había aprendido en ese video. Y me gustó la reacción, y me gustó así el público, digamos. Dije, pues mira, pues voy a hacer otro show para el próximo año. Ajá. Y entonces me puse como meta aprender otros efectos. Y entonces cada vez que iba yo a Estados Unidos procuraba buscar temas de magia. Oh, pues era Entonces, lo último, ¿no? En magia. Qué ajá, bien. y luego llegó un momento en que me cayó el 20 y dije, oye, pues aquí nos puede de ver en magos, o sea, tiendas de magia. Y sí, así fue como llegué a grandes maestros, tuve grandes maestros de magia, tuve el mago Chance, el Oh, mago Trébole, el mago Drake, no, muchos magos muy buenos. Y los empecé a contactar y de mago, llegué primero con el mago Chance, él tiene una tienda de magia, todavía existe la tienda, ahí en México, en el mero centro. Y ahí él me empezó a enseñar y así. Y yo luego de ahí me contactó con otro. O sea, muchos clubes de magos en México. Entonces me contactó con un club de magos y luego empecé a ir y los empecé a buscar. Y luego me parece que no me querían juntar. Entonces ahí estaba así, El mago Chancay, por ejemplo. El mago Chancay tiene un club, bueno, él ya falleció. Mago Chancay fue un mago a nivel internacional, muy ajá. reconocido. Y entonces yo quería pertenecer a su club, ¿no? ¿Y qué Y haces? entonces me decía, oye, Max se reúne. No, pues que ellos se reunían el último domingo de cada mes, en tal lado. Entonces ahí voy a ese restaurante y no había nadie. Y entonces yo me preguntaba, oye, no, ya no sé, ahí los anduve correteando hasta que en una ocasión en un congreso me lo encuentro en el de frente y me acordé de un amigo que el papá de mi amigo lo contrataba a él Ajá. para las fiestas. Y me platicó en una ocasión. Y entonces dijo, oye, yo soy muy amigo de los Salve, se llama Sepira. De los Sal. De los Sal. Porque también era una famosa. Son de los que hacen las camisetas. Ajá. De los Sal. Y entonces ya me abre las puertas. Dice, Ah, oye, no, sí, vente aquí a la casa, que nos juntamos. y ya venía a ser Y así. nada más fue una vez. Ok. Oye, esta manita es muy bonita. Pero deseo que la conteste Mario, ¿no? No el mago que pues que vio la reacción de las personas, eso. ¿Cuál es la magia de hacer magia para ti? A mí me gusta mucho ver la expresión de la gente. O sea, ¿Cómo ves? el wow, o sea, de ¿cómo? ¿No? O Ah, sea, ¿cómo apareció esta cosa y apareció la otra? O sea, estábamos viendo esto, ¿no? Yo empecé haciendo magia para adultos, era mi magia. Entonces ahí me divertía más porque, pues, manejas más el lenguaje, el doble sentido, etcétera. Y luego, pues, cuando cambié yo de adultos a niños, que veía ya la expresión de los niños, eso fue, bueno, la primera magia fue para la sobrina, pero como
pero en tanto chiquitos. ¿Y cuál es la magia de hacer magia para niños? ¿Cómo es esa expresión? ¿Cómo son esos rostros? Pues como de sorpresa. Entonces, hoy en la vida pocas cosas nos sorprenden. Y Sí. entonces, como adulto, siempre estás viendo a ver si le cachas la trampa al mago, ¿no? Sí. Entonces, pues tiene lógica. Entonces, yo creo que el trabajo como mago es, de alguna manera, como desconectarle en la parte racional, ¿no? Y que se sorprenda con algo que digas, oye, pero si esto estaba verde y ahora está azul, ¿no? Ajá. Como lo que hice con el huevo, ¿no? O sea, ese huevo, pues, ¿cómo es que se enoje y es un huevo de veras, ¿no? Ok. Entonces así se queda, y la gente se queda así como pensando y pues no le va a entender, no le va a hallar, ¿no? Estaba tu No sé. paso, sí. Estaba tu parte que nos estabas explicando de tu noviazgo con American Express, Ajá. tú manejando ya ciertas cuentas, ya cierta tarjeta, relacionado en un contexto empresarial. Ujú. Entonces, pues teníamos acá el gerente Ajá. de American Express. Sí, claro. Pero por el otro lado, pues sale esta línea de la magia. Ajá. Entonces, en el momento que sigues en American Express, pero que tú ya estás como muy apasionado, muy penetrado en el ambiente En el mágico. mágico, es cuando estás como muy casado, esta parte de mago, ¿hay algo que conectó o que aportó al servicio de vender tarjetas o ser gerente, llevar la parte administrativa? Que hubiera así como Como alguna conexión. ajá. Sí, definitivamente sí. Incluso hasta la fecha, porque lo voy a poner como la parte técnica, vamos a decirlo. Ajá. La magia, para que el efecto tenga efecto, pues tienes que irlo llevando así como por pasos al público, ¿no? Ujú. Y en la parte de servicio al cliente y en la parte de ventas, funciona exactamente lo mismo. O sea, tienes que irlo como llevando, o sea, no te puedes saltar una parte, porque si se salta la parte se pierde pues la magia, ¿no? Ujú. Entonces hay que irlos como acompañando para que ellos vayan caminando ese trayecto contigo, ¿no? Ujú. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, entonces ya, me imagino que te vienes a León. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen las hijas? ¿Cuántos años tenían las No, hijas? estaban chiquillas, tenían como 8 años, creo, 8 o 9 años. Ajá. Les venían llorando en el camino porque nadie conocía a León y dejaron a sus amistades allá y no sé qué. Y luego, pues llegamos aquí a León. Yo justo bueno, todavía no. Acaba también el accidente. Acaba de tener El el que accidente. nos dices Ajá. de tu... Sí, yo, porque primero yo me vine yo iba y venía a México. Oh, bueno. Y ¿Así luego, duraste un año? sí, más o menos. Y luego tuve el accidente, entonces lo fui a México y duré como 3, 4 meses. Ya que me recuperé, nos venimos todos a León, ¿no? Ok. Pero Yo sí, imagino que el accidente fue como la parte de si voy a decir ya no voy a estar exponiéndome, me traigo a la familia. no, la idea era esa, nada más que aquí la situación fue de que, por ejemplo, yo me accidenté el 30 de mayo Ujú. y la idea era que las días terminaran la escuela Ah, y traerlas al ah, verano, buscar casa, escuelas, todo ese rollo, y pues no se pudo hacer todo como lo teníamos planeado, ¿no? oye, pues como típica panza verde, ¿verdad? ¿Y qué te pareció, Leo? Me gustó mucho, ¿eh? ¿Sí te Sí, gustó? Y la gente, el todo desde el contexto. principio. Ah, sí, no, ay, este pueblo polvemos. Muchos colegas que conocí en León, incluso yo en la oficina de aquí, había paisanos ahí chilangos, y cuando yo llegué me decían, no, es que te vas a desesperar y que no sé qué, y me hablan, o sea, sí, como cosas, pero nunca he dejado llevar por lo que me dicen, sino yo me gusta vivir la experiencia, y en mi experiencia todo estaba padrísimo. ¿Y qué te gustó? Pues ya de una Me vez. gustó todo, todo. La gente siempre me recibió muy bien. Me recibió, o sea, para mí la gente es amable. Conserva todavía este aire provinciano, incluso ahora. Y tengo yo la parte bueno, la parte de la vialidad me gusta mucho porque respetan Ah, las edades y todo, los semáforos, etc. O sea, cuando ves que alguien se pasa un semáforo, trae placas y por ahí. Y y eso, y también me gusta mucho que mantienen el orden, o sea, hasta cierto punto. O sea, no hay, por ejemplo, no hay
microbuses, no hay, el comercio ambulante está controlado de alguna manera. Entonces tengo como mi violentómetro, ¿no? Entonces, sí, yo veo, no hay microbuses, no hay como ambulantaje, no, o sea, todo eso lo tienen controlado. Tú vienes de ahí muy Y aparte, cortito. algo que es un termómetro es, para mí, es que ves a las personas con la ventanilla, manejando con la ventanilla abajo. Entonces eso en México no, definitivamente no pasa. No lo puedes ver. O sea, si vienes con la ventanilla abajo, te va a pasar, te van a aventar algo, te van a decir, te van a o robar en el peor de los casos, pero no puedes andar con la ventanilla abajo. Y aquí sí, Ok. yo ando con la ventanilla abajo. Sé pues por la amistad que eres una persona que muy familiar. O sea, para ti el tema de la familia es súper importante. Entonces, y eso también pues no es como muy común, ¿no? ¿Qué es lo que te hace a ti ponerle un valor a la familia? Pues yo lo valoro mucho digo, a pesar de que yo no estuve muy apegado, por ejemplo, en la familia, porque yo me desconecté de mi familia muy chico. Sí, claro. Mi familia, yo incluso cuando me casé, yo dije, bueno, mamá, pues a partir de ahora mi familia es Patty, mi esposa, ¿no? Y hasta se sacó de onda, así como grito, pues tú, o sea, ya pasaste a ser parte de, pero mi familia es Mati. Y lo mismo la valoro mucho, entonces para mí es muy importante y pues en consecuencia pues mis hijas y todo, ¿no? No sé si No, 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 sí, lo que tú me digas está bien. Y entonces se viene de aquí, ¿y en qué momento te cambias a los seguros? No, bueno, en el tiempo la compañía quería que me regresara yo nuevamente a la Ciudad de México, ya no empataba con o sea, llegó un momento en que los objetivos de la compañía de Legal Express empezó a haber muchos cambios también, mi directora se jubiló, entonces entró otro director con otra visión, quería desaparecer las oficinas, quería o sea, retraer a los gerentes, volverlos a los entrar en la Ciudad de México, entonces quería yo que me fuera nuevamente a México y ya no empataba con mi proyecto de vida, ¿no? Ok. La calidad de vida aquí es infinitamente superior. Y entonces mis hijas ya estaban muy hechas bueno, ellas dicen que son de aquí de León, Ajá. y y Ya veo encantadito. ya lo encantadito, y la verdad es que estábamos muy contentos aquí, y ya no empataba. Nosotros compramos un terreno, construimos la casa, vendimos la casa de México, y al poco tiempo me dicen, queremos que te regreses, y digo, no, no. Entonces, platicábamos en familia, y tomamos la decisión de, de, de de terminar el noviazgo con American Express, ¿no? Ok. Entonces fue como yo decido terminar la relación con la compañía se portó muy, muy, muy bien, todo bien, terminamos bien, y luego, pues, me quedo así como que, pues, ¿y ahora qué? ¿No? Sí, es lo que te iba a decir, porque pues lo dices como muy bonito, Ajá. pero si eso tú, pues, proveedor de un hogar, Sí, eh, ¿fue difícil tomar esa decisión? fue difícil, sí fue difícil, sí fue complicado. Y luego me quedé, yo le digo a mi esposa, nos quedamos como los pececitos de la película de Buscando a Nemo. Le das que hay unos pececitos que se quieren salir de la pecera, Ajá. que los ponen en las bolsitas y ya los echan al mar. Y se quedan en el mar así flotando y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? No, yo estaba en escena, pero pues sí, sí es cierto, es que cuántas veces nos hemos sentido en esa sensación. ¿Y qué hicieron? Entonces estábamos. Y estábamos en eso y luego pusimos emprendimos un negocio en una cafetería. Y estaba bien la cafetería, estábamos. Yo fui también miembro del Club Rotario, del Club Rotario Gil León. Ah, muy bien. De hecho, fui presidente del Club Rotario, que también esa es la parte que me gusta de ayudar a las personas. Y entonces uno de los miembros del club estaba haciendo una clínica, la estaba terminando, y nos ofreció cambiar la cafetería a su clínica. Entonces lo consideramos y dijimos, bueno, pues está mejor porque en la clínica tienes mercado más cautivo, ¿no? Ajá. Y acá se vencía la renta. Oh. O sea, el contrato de la renta se decía. Dijimos, bueno, ya no renovamos y vamos para allá. Y eso fue lo que hicimos. Pero lo que no vimos es que la clínica todavía no estaba terminada. Y entonces,
pues no. Pudo haber sido peor, ¿no? ¿Cómo estaban? No, pues ya nos quedamos sin cafetería porque decíamos, ¿cuándo va a terminar la clínica? Pues decíamos 3 meses, nos decían, no, 3 mesecitos, 3 mesecitos. Y 3 mesecitos, pues son 3 años. No. Pasó la pandemia. Y nunca llegó ya terminó la clínica, obviamente ya está abierta, pero ya nosotros ya le dimos las cosas. Okay. Recientemente el año pasado me habló el doctor y me dice, oye, ya abrimos la clínica. Ya me seguro, sí. Pero no, doctor, ya me di todo, ya no tengo nada. Entonces, pero en ese inter me hablaron de la parte de seguros y amigos seguros siempre me habían estado hablando para integrarme en seguros. En tu En carrera. sí, en la trayectoria me habían hablado y pues, te hacían ojitos, pero tú sea, no habías cojo que... Ajá, y ahorita que estaba yo en esa situación, dije, bueno, pues vamos a darle la oportunidad de ver qué se trata. Antes de continuar, quisiera preguntarte, porque yo creo que la situación de sentirte en una bolsa con agua en medio del mar como un pez, esta situación que muchas personas pasan de que reciben una buena liquidación y dices, pues ahora qué hago, ¿no? Y me imagino que ustedes invirtieron una cafetería. Así es. Entonces, ¿qué les dirías a aquellas personas que siguen pasando pues por esa separación, ese término de noviazgo de una empresa que llevan muchos años y que reciben un cliente? ¿Qué se haría y qué no? Pero yo creo que lo que no hay que hacer es pensar en cosas así como me voy a hacer millonario comprando el melate, ¿no? Pero o sea, es que no les ofrecen muchas cosas y más ahorita que están así, no, que mire, que Estás vulnerable. no, estás muy vulnerable porque, pues, aparentemente te dan mucho dinero, pero si tú ya lo distribuyes en ciertos años, en 5 años, pues te estás dando cuenta de que mensualmente, pues apenas si te va a poder alcanzar. O sea, es quedito, pues, o sea, va a tener un fin. Ajá. Y entonces, y si quieres emprender, pues que estudies muy bien lo que quieres emprender y que quieras hacerlo, o sea, de manera ordenada, no nada más así como feeling. Siento yo, y no es, bueno, lo voy a decir no como consejo, sino como una opinión personal. De lo que tú viniste. De lo que yo viví, Claro. el que dice todo el mundo, no sé por qué, queremos poner un restaurante. Que vamos luego voy a poner un negocio de comida y voy a poner un negocio de hamburguesas y negocio de no sé qué. Porque pues obviamente sabemos que es muy rentable, pero no sabemos, todo tiene un precio que pagar, ¿no? Entonces la comida es muy rentable, pero tienes que estar ahí. Sí, es muy... Nosotros en la experiencia que tuvimos como familia de la cafetería, pues nosotros en nuestra experiencia no volveríamos a poner otra cafetería. No, porque es muy demandante, tienes que estar ahí 24, no 24/7, pero casi. Nosotros ya no teníamos convivencia familiar porque todo el mundo teníamos que estar en la cafetería. Habíamos de lunes a domingo y entonces de lunes a domingo había que estar ahí. Y sí, pero su cafetería. Sí, tenía su quintela, duramos un año, entonces más o menos se estaba aclientando, pero tienes muchas mepas y tienes muchas frustraciones entonces, si no vas a poner una franquicia como McDonald's, ¿no? Ya estamos, ¿no? Ya ves el bombón de aquí que está enfrente de, ¿qué se llama? La gran plaza, pues ya no se ve algo. Sí, claro. Sí. Entonces ni eso es garantía, pero entonces invertir bien con inteligencia su dinero, yo creo que ese sería. Y luego sobre todo porque también pues las colegiaturas, o sea, tú ya no tienes trabajo, ¿no? Ajá, las colegiaturas sí que si tienes renta o los servicios, pues eso tiene que seguir. Entonces tú dices, hago un plan Ajá. que te sostenga y también investigue bien a lo que te quieres. A lo que quieres hacer, sí, con ese dinero. Ok, perfecto. Entonces, pues, ¿por qué decirle a esa empresa sí? O sea, a ver si ya vamos como al tema, ¿no? ¿Por qué te quedas con Seguros Monterrey? Seguros Monterrey me gustó mucho por la filosofía que maneja, porque es una compañía que tiene Seguros Monterrey y está fusionada con New York Life. Entonces, esa fusión le da, es como ese espíritu familiar americano de donde yo venía de American Express. Incluso los colores son iguales, son azules, blancos, etcétera. Entonces para mí fue como que una transición así casi hasta natural, ¿no? Del cambio de esta puerta a la otra. Claro, la venta es totalmente diferente, pero el ambiente, soy mucho de feeling, del sentimiento. Entonces me gustó mucho el feeling, la vibra esa de la compañía y de la promotoría que me llamó. Ok, ¿y
¿qué es lo que hace que te enfoques en gastos médicos? Ok, primero la parte de seguros, lo que me gusta es que finalmente estás ayudando a una familia. Ajá. O sea, a lo mejor la familia o la persona no lo ve en ese momento, ¿no? De que lo estás ayudando, pero realmente estás protegiendo su patrimonio. Entonces, es algo que luego los seguros no se alcanza a ver. Que dices, oye, yo estoy pagando un seguro, pero no veo nada. O sea, yo siento como que lo estoy tirando a la basura. Entonces yo digo, pues qué bueno. O sea, porque si cuando lo necesites, ahí va a estar, ¿verdad? Eso que piensas que tiraste a la basura Te va a regresar. se Entonces, recicló. tengo el caso de un cliente que justo me habló cuando vino la renovación de su seguro de gastos médicos. Me dijo, ay, es que cada vez está más caro y que no sé qué, y quejándose siempre del precio. Y la verdad es que ni lo uso y que nada más siento que estoy así como que así, ¿no? Entonces le digo, bueno, no, ya platicamos un ratito, todo, se quedó un poquito más calmado, pero a los 3 4 meses le detectaron un problema en el corazón. Entonces le detectaron que unas arterias se le estaban tapando, entonces le tuvieron que poner unos se llaman stents, Ajá. que son como unas mallas ciclónicas, yo no digo así, que llegan y abren la vena para que siga circulando la sangre. Entonces, lo que salió a la cuenta del hospital rebasó por mucho lo que él ya había pagado desde que lo inició con su plan hasta la fecha y lo que va a seguir pagando durante varios años más, ¿no? Entonces dices, no, pues ya con esta simple operación, pues ya valió la pena No, pues ya con todo el el, gusto, ¿no? el gusto. Y ese es el caso de que lo llegas a necesitar, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Incluso es lo que vivo. Tengo un cliente que tiene 85 años y el único problema que ha tenido es de la próstata, ¿no? Y tengo una clienta que tiene 40 años y de lo único que le falta que le operen es de la próstata. Bueno, Yo pues entonces, que ahí se va a quedar un rato esperando. entonces ya hasta le digo al doctor que mejor le ponga un zipper, ¿no? Ya, tú, sí, pues, ven. Y entonces, hay gente que sí lo ocupa más, otros que lo ocupan menos, pero al final del día estás protegiendo su patrimonio, ¿no? Bueno, aunque dices que fuiste presidente del Club Rotario, pero ¿cómo se abre camino? ¿Cómo empiezas a chicatear y te dices una persona foránea? Porque es muy Me ha costado mucho complicado. trabajo. Sí, con eso sí me ha costado mucho trabajo y en ese sentido sí he batallado un poco más y más he querido, ¿no? No, aquí la carrera de seguros es muy noble y siento que hay mercado siempre. Y aquí lo que sucede es que ya cuando empiezas un poquito más grande, como yo empecé, pues tu cartera es más limitada. Porque yo ya no conozco, o sea, yo ya el mercado joven, pues yo ya lo como que lo rebasé. ¿No? Bien. Entonces me queda ya un mercado más veterano, pero por lo regular las personas más mayores ya tienen agentes de seguros, etcétera, ¿no? Entonces, pero aún así hay mucho mercado por... Mira, nada más estadísticamente, el 3% de la población está asegurada. Entonces, si aquí somos 1 millón, pues hay 300,000 asegurados. Entonces, hay mucho mercado. El chiste es andar buscando. Sin embargo, tenías como toda esta herramienta que te dio toda tu trayectoria profesional de los seguros y leí Bell, es American Express, Ajá, porque te exacto. moviste. Así es. Entonces, ¿qué es lo que esta experiencia te dio para que yo volteara a ver a Marisol y te digo, sí, yo contigo? Mira, qué bueno que me preguntas así, porque ese es algo que yo pienso que incluso es un diferenciador. A mí me gusta acompañar mucho a los clientes. Yo he estado utilizando el seguro de gastos médicos, ¿no? Cuando me accidenté. Y cuando te accidentas, realmente no sabes qué está pasando, porque tú tienes el estrés del accidente, de la familia, de qué va a pasar, el hospital, le empiezan a hablar otros idiomas que les decimos con seguros, con papás, ¿no? Y no sabes qué está sucediendo, no sabes cómo te van a atender, cuánto te van a cobrar, etcétera, ¿no? Y entonces realmente, aparte ya de que tú estás accidentado, tienes el estrés de qué está pasando y cómo me va a responder el seguro. Desafortunadamente tengo colegas que lo que hacen es, pues ahí está el 01800, márcale, ¿no? Entonces, como a mí no me gusta eso, porque en primer lugar me vuelvo a poner en el lugar de mis clientes, esa es una, y la otra es toda la parte de que aprendí de servicio al cliente, entonces yo los acompaño, ¿no? O sea, a mis clientes los acompaño, voy de la mano con ellos. Tengo clientes que están foráneos, por ejemplo, que están en Puebla, en Guadalajara, incluso en Toluca tengo clientes
A lo mejor físicamente no puedo estar ahí con ellos, pero estoy telefónicamente de, no, mira, pues vete al hospital y todo. En lo que tú vas, yo marco, yo hago, o sea, las llamadas que tú tienes que hacer, yo las hago por ti para que te puedan ingresar correctamente al hospital, ¿no? Y luego ya que te ingresan al hospital, ya estás bien, sí, ya ya te están defendiendo, sí, ok, está bien. Y entonces yo voy ayudándote y te voy acompañando en ese camino que es muy estresante. Entonces, para que te quedes más tranquilo y que te... Porque por lo regular con lo que hablas con la, pues con la mamá o con la esposa o con... No, no hablo con el accidentado, ¿no? No. Y No, o aunque pueda hablar o esté en condiciones, pues no sí, va a así, no, estar. no, no, es que vamos a estar operando. No, o con la capacidad mental, Sí, pues, sí, y pues con la tranquilidad. entonces me gusta mucho darles ese acompañamiento. Aquí en León, pues sí los acompaño, yo los voy a ver al hospital, a la clínica, y luego cuando son temas de seguimiento, de que luego necesitan, pues medicamentos más adelante y todos los informes, hay que llenar muchos papeleos. Entonces muchos colegas le dicen, ah, pues mira, ahí está, que este papel, llénenlo, llénenlo. Yo lo hago por ellos. Entonces yo me siento con ellos, a ver, dígame qué pasó, yo se los lleno, dar las firmas en la FI y ya. Y luego incluso voy a ver a los doctores, porque luego que te informe médico, digo, nada más va a venir, me sale un doctor que voy a ir a ver, porque luego piensan que llegas por otra cosa, ¿no? Y entonces ya con los doctores que te hacen los informes médicos, yo todo para ayudar a mi cliente que pase por esa parte que es bien, a mí se me hace muy engorrosa para de llenar papeles y aparte si lo llenas mal, hay que volver a llenar y hay que volver a firmar y hay que volver a... Entonces toda esa parte yo me encargo. Entonces yo le quito toda esa carga al cliente. Y aparte los voy a ver, por lo regular cuando están hospitalizados los voy a saludar. No, pues sí, sí, o sea, yo tengo gastos médicos, no he tenido, estoy tirando mi dinero a la basura, como te dicen, pero no puedo, pues todo esto que tú me dices, yo me imagino que lo hacen todos los asesores No. consejos de gastos médicos, pero así como lo platicas, pues no, yo me iría contigo, ¿no? O sea, no. De hecho, para mí, yo tengo poleras y tengo una compañera que dice, yo todas las mañanas prendo una veladora para que nadie se me accidente, ¿no? Porque hay mucho estrés para el ejecutivo, ¿no? Porque, ay, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces le digo, yo también digo, yo deseo que nadie se me accidente, pero si se llega a suceder, para mí es una muy buena fuente de referidos o de prospección. Okay. Porque los voy a ver y como les doy un trato preferencial, un trato totalmente diferente, pues siempre llegan y dicen, oye, a mí no me tratan así, a mí no me mandan esos arreglos, a mí no me mandan esto, no me hacen esto, yo tengo que hacerlos o no. Entonces, me ha pasado que se cambia. Entonces, era lo que te preguntaba, ¿cómo has hecho cartera? Pues ese ha sido un valor Es así, es un valor correcto. claro. Oye, pues también esta pregunta es inevitable. Hace rato te decía de tu parte que Mario hable, pero ahora quiero que me platique y que también lo que ha influido todo tu trayectoria de servicio en American Express, dando este tipo de tarjetas premium con los euros. Pero ahora quiero que me hables desde esta parte administrativa con maestría en finanzas. Ok. ¿Para qué me sirve un seguro de gastos médicos? O sea, desde esta perspectiva, ¿qué beneficios tiene? Ok, mira, esa es muy buena pregunta porque está padre. Mira, si en primer lugar, por decir algo, y justo estaba hablando con un colega el día de ayer, que él acaba de pagar una indemnización de 3 millones de pesos por una persona que le detectaron cáncer. Y acaba de pagar otra suma por ahí similar, arriba como de los 4 millones, de una persona, de un recién nacido, porque llegó neonato. Ajá. Entonces, financieramente. 4 millones de pesos. Ajá, porque tuvo que incubadoras y todo el tratamiento que tiene un bebé, 4 millones de pesos. Y eso pagó la aseguradora. Entonces, desde el punto de vista financiero, ya desde ahí, ya tienes un plus, ¿no? O sea, que dices, oye, yo no tengo 4 millones. Y aunque los tuvieras, tuvieran los 4 millones en tu cuenta de débito, ¿no? ¿Por qué los vas a utilizar si puedes utilizar un seguro? ¿Va? Entonces, bueno, hasta Carlos Slim tiene seguro de gastos médicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y él tiene hospitales, ¿no? Entonces, me imagino. Entonces, desde ahí financieramente ya es una ventaja. Ahora, como persona física, pues tienes otra ventaja, porque si estás declarando impuestos, tienes un beneficio fiscal. Entonces, eso te puede ayudar a que incluso el SAT te regrese dinero por tener tus gastos médicos.
Ok, perfecto. Y ¿Y como persona moral? como persona moral también la ventaja que tienen esos que tienen esa parte fiscal, deducibilidad de impuestos. Entonces, personas físicas y personas morales lo hacen 100% deducibles de impuestos. Entonces, tú como persona moral se lo puedes dar como un beneficio a tus trabajadores y esto te sirve como una herramienta de retención, de lealtad, porque el trabajador o tu colaborador dice, cuando me enferme o me pase algo, mi patrón no me va a mandar el seguro social, me va a mandar al Mérida Campestre, al Ángeles, al Grande de la Parra, entonces ya te da otro tipo de pertenencia, ¿no? Pues ya Claro, las comunidades y el patrón, vamos a llamarlo así, o el jefe, pues lo hace deducible, lo mete en su deductibilidad y a lo mejor hasta recibe, eh, ¿cómo se llama? Devoluciones del SAT, ¿no? Entonces te puede servir hasta como una estrategia fiscal. Oh, ok, perfecto. Sucede ya cada fin de año, o sea, cuando se empieza a celebrar el fin de año, muchas empresas empiezan a contratar este tipo de pólizas para sus empleados, porque ya no quieren pagar impuestos, dicen, no, pues mejor los meto como deducibles y se los meto, pues, meto en los Y empleados. genera este beneficio. Genero este beneficio y mi trabajador, sobre todo, mira, yo siento que en León hay mucho trabajo, y entonces hay mucha rapiña entre el trabajo de colegas, de trabajo, de mano de obra, ¿no? Y entonces, ahorita estás trabajando aquí y al rato te mandan y te quieren robar de ahí enfrente, ¿no? Sí, claro. Y entonces, si tú tienes aquí un seguro de gastos médicos mayores, donde está tu familia, donde te digo, en vez de irte al seguro social, te van a atender en médica campestre, y de allá enfrente te hablan y dicen, no, vente a trabajar conmigo, aunque te paguen 5 pesos más, dicen, no, pero pues tú me vas a mandar al seguro y él, ¿no? Ujú. Entonces, Ok. como herramientas. Ahora, si nos ponemos a pensar en los servicios de salud público que eran antes a los que son de ahora, a los mismos servicios de salud, pues han cambiado, ¿no? Ujú. El contexto ha cambiado. Sin meternos en temas Sí, políticos ni nada de eso, pero han cambiado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante tener un seguro de gastos médicos sabiendo que hay servicios públicos? bueno, mira, la atención, el tipo de atención que tienes. Cuando yo me accidenté, algo bien chistoso, yo iba al Seguro Social por temas de la incapacidad, ¿no? Y me tenía que ver especialistas. Y me veía alguno de los especialistas que hice muy buena relación fue con uno especialista de la columna. Y este doctor operaba en el Ángeles, era doctor del Ángeles y me atendía en el Seguro Social. Es decir, son los mismos doctores. Nada más que si yo hubiera ido al Ángeles a verlo, me hubiera costado, no sé, 5,000 pesos la consulta. Y acá no. Y la diferencia es que aquí yo me tenía que ir, íbamos a las 6:30 de la mañana para que me atendiera a las 11 de la mañana. Entonces me tenía que estar 5 horas ahí. En esas condiciones. Ajá, y había gente que estaba hasta en camilla, las llevaban ahí esperando a que lo atendiera el doctor. Y entonces decía, ese tipo, o sea, primero la atención que vas a tener, ¿no? En segunda, el seguro de gastos médicos, si tienes un problema, pues te lo va a cubrir rápido. Y era lo que me decía el doctor. Yo aquí practico, o así me lo dijo. Yo aquí en el Seguro Social, aquí yo practico, porque yo aquí tengo operaciones de columna 2 o 3 al día. Allá tengo una al mes, o 2 al mes, ¿verdad? No, pues aquí me culo. Entonces aquí yo practico y allá cobro. Ajá. Entonces el seguro de gastos médicos te da la posibilidad de atenderte allá y acá. Claro, Ajá. claro. Y entonces si el doctor casi, el mismo doctor que te está atendiendo en su consultorio privado da consultas en el seguro social, pues casi ya cuando lo vayas a ver ya la incapacidad ya casi te la va a dar, ¿no? Sí, claro. Un seguro de gastos médicos pensando en un chavo, ¿no? Ujú, Así como tú que empezó a trabajar, vamos así ujú. como en ese contexto. Sí, Que empieza a trabajar, se paga sus estudios, quizá la prepa o tal vez hasta la universidad y luego pues empieza el novio, la familia, ya. Desde tu expertise, es que yo ahorita vengo a decirles que ya conociendo como todo lo que engloba Mario San Vicente, hay muchas preguntas y dudas que quiero aclarar y también sensibilizar. Y que sé que tú tienes esa información. Entonces, un chavo en esta sintonía que empieza a generar dinero, ¿no? En esta línea de la vida que tú ya pasaste, em, ¿en qué momento sugieres que es
necesario que inviertan en gastos médicos? Desde que pueda, desde que empiece a trabajar. Desde que... Esa sería la recomendación. Te voy a decir por qué. Porque la salud es bien vulnerable. Nosotros, es lo que luego platico con mi esposa, el ser humano se siente como que nada le va a pasar hasta que le pasa. Sí, y sobre todo visceral. Ajá, y luego cuando estás chavo te quieres comer algún mapuños y no sé qué, y te subes a la moto y te caes y luego te rompes el cerebro, ¿no? Pero somos bien vulnerables y lo vimos ahora en pandemia. La pandemia nos puso en jaque a todo el mundo, ¿no? Un virus imperceptible. Y así sucede en el día a día. Entonces, por ejemplo, acabo de cotizar un seguro de gastos médicos para una chica de 20 años, 12,000 pesos al año. 1,000 pesos. 1,000 pesos mensuales. De los, ¿cuánto cuesta un Bacardi? ¿No? Ah, si nos vamos a la semana, pues son de sus 50 O bisabuelos. las caguamas, ¿no? Y entonces, Ahí nada. no, y aparte, por ejemplo, o sea, uno que fuma se gasta más en eso, ¿no? Y entonces, pues realmente si lo pones a ver entre el beneficio que te da, el costo-beneficio, pues es realmente muy poco. Ahora, ¿qué pasa? Tú vas a estar asegurado. Si en el transcurso del tiempo te sucede algo, eso ya se llama técnicamente una preexistencia, ¿no? Y entonces ya más adelante ya las compañías no te van a asegurar esa preexistencia. Sucede mucho ya en edades un poquito mayores, ¿no? A los 30 años, por ejemplo, que ya luego te detectan que hipertensión, que diabetes o que la no sé qué o la bolitis y eso. Entonces eso las compañías de seguros ya no te las van a cubrir. Entonces, por ejemplo, en el caso de hipertensión, mucha gente desafortunadamente se espera mucho tiempo para quererse asegurar. Entonces la póliza te va a salir más cara, en primer Claro. lugar. Y en segundo lugar, si ya tienes alguna deficiencia como hipertensión, necesitas seguro menos la hipertensión. Entonces, bueno, pues la presión alta. No, espérate. La hipertensión es todo el sistema cardiovascular, o sea, es un infarto, es una embolia, es un coágulo, es todo lo que tenga que ver con la sangre. Entonces, ¿no? Entonces se compra, yo digo, el dinero se paga con dinero, pero se compra con salud. Y entonces, entre más salud tengas, pues más fácil adquirir tu salud, ¿no? Está esta frase, ahorita me hace sentido, está esta frase de la salud no tiene precio, pero si tú empiezas a invertir en tu salud Ajá, cuando estás joven, es cuando puedes pagar por la salud. exactamente, Sí, así sí. es correcto, así es. Ahorita hay compañías de seguros, por ejemplo, que te regalan un choco médico al año, te lo regalan. Entonces están apostando a tu salud, porque hay compañías de seguros que están apostando a que te vas a enfermar. ¿Me va a venir o hay que checar? Entonces, estas compañías te dicen, no, yo estoy apostando a tu salud. Entonces, como estoy apostando a tu salud, te voy a regalar un check-up médico al año. Y ahí tú vas a ir viendo si se te va a empezar a descomponer algo y poder corregirlo a tiempo. Ok, perfecto. Y te voy a decir que ahorita te voy a empezar a bombardear de todas las preguntas que yo sé que son tips para saber eso que no desconocemos de los seguros de la perspectiva financiera, Sí, venta, servicio. Entonces, ¿cómo identificar un buen asesor? Ay, de lo que sea, ¿no? Cu- Porque estamos hablando de servicio y tú eres el mago del servicio. Gracias. Pues con ese servicio, mira, el asesor yo pienso que es como un doctor, ¿no? Cuando tú vas al doctor, pues ¿cómo te sentiste con el doctor? ¿Te sentiste Bien. bien? ¿Te sentiste acompañado? Ahora, hay una situación que Bueno, el doctor ideal, ¿eh? sí, yo siempre digo, a mí me van a ver, a mí los clientes me van a hablar solamente en dos ocasiones. La primera es cuando quieren ya que les dé yo su pulsa y la segunda es cuando ya tienen un correo encima. Entonces, la pregunta más bien yo diría, cuando tú estás con un asesor, te da la suficiente confianza como para poder hablarle y decirle, tengo a mi hijo ahorita que se está poniendo morado o que haga, ¿no? Y te va a tomar la llamada y te va a decir, pues mira, ¿dónde estás? Vete a Mérida Capeste, al Alquis, o donde sea, ¿no? Entonces, si tú tienes esa confianza, dices, no, él sí me va a responder, me va a orientar, con él está bien. O, que te va a dar ese servicio, ¿no? O esa orientación. O si estás muy presionada, porque luego hay colegas que son nada más, te venden por presión, pues ahí te dirías a esperar un pasito para atrás y busca mejor una Pues a de fiscal ya, a ver si hacen los más aquí. y ya, firma, y muchas veces así han firmado póliza, ¿no? Pero no se necesitan en confianza, sino es por la presión ya, pues, ¿no? O porque es mi primo, o es etcétera, ¿no? Este, pero el chiste es tú cómo te sientes con este asesor. Si te va a dar el servicio, te va a dar la confianza, te va a dar el acompañamiento que tú vas a querer,
Adelante. ¿Y qué mitos hay sobre los seguros, Mario? Que la gente te dice, y sé que en esta parte tuya de acompañar a las personas vas a explicarlos muy bien. Bueno, el primer mito es no pagan los seguros no pagan, ¿no? ¿Cómo los seguros no pagan? Ajá, que dicen, es que yo me enfermé y no me pagó el seguro. Ah, ya. Ajá. ¿Y por qué no te pagan el seguro? Ajá, entonces la pregunta es, ¿por qué no te pagó? A mí me ha tocado casos de que me dicen, fíjate, me tocó una vez un caso de una clienta que me dice, no, es que los seguros no pagan. Digo, ¿por qué no pagan, señor? No, pues es que no pagan. Digo, ¿qué le pasó? O sea, ¿le pasó algo de pasado o algo? Me dice, no, es que fíjese que mi vecino me platicó que él se enfermó y fue al seguro y no utilizó fue al médico campestre y el seguro no le paga. No, pero usted, o sea, en su experiencia, ¿usted qué le pasó con el seguro? No, bueno, yo nunca he tenido seguro. Pues porque dice que lo pague. Sí, mi vecino, no, o sea, son mitos y leyendas que se oyen en mí. No, el seguro sí, efectivamente, cuando no pagan es porque hay algo atrás. Entonces puede ser que tú tengas una preexistencia y no la declaraste en su momento. El seguro de gastos médicos es un contrato de buena fe al momento de firmar. Entonces se hace un cuestionario médico y entonces a lo mejor tú en ese cuestionario me dices, oye, ¿tú estás enfermo? Y yo te digo, no, no estoy enfermo de nada. ¿De nada? No de nada. Ok. Pero resulta que tú ya sabes que tienes un problema, no sé, en un riñón. Vamos a poner. Y entonces ya se va y a los 6, 7 meses o al año te quieres hospitalizar porque tienes un problema en el riñón. ¿Va? Y entonces te dicen, sí, quiero problema en el riñón. Las aseguradoras investigan y ven que tú ya tenías esa persistencia, entonces tú dicen, oye, tú ya sabías, cuando firmaste ya sabías que tienes un problema en el riñón, entonces me estás mintiendo. Ahí no te voy a pagar. ¿Eh? Por poner un ejemplo, ¿no? Y eso me ha tocado veces que me dicen, no, es que no me pagó el seguro. ¿Y por qué no pagó? No, es que mi póliza, resulta que la póliza no estaba pagada. O sea, hicieron la póliza, pero no estaba pagada. Pues, Pues ¿cómo te van a pagar? entonces, sí, digo, Y me puedes decir sí o no, si sabes la respuesta. Pero ¿hay alguna póliza o hay una situación donde no paguen por algún mal servicio del asesor? ¿O ahí sí no se exige? no, ok, ese es un tema bien delicado porque sí llega a pasar. El asesor, por esto digo que buen asesor, yo por ejemplo, yo con los clientes prefiero decirles las cosas como son, a decirle lo que él quiere oír y que cuando tenga un problema no le ponga. ¿Ok? No. Entonces prefiero no hacer la venta. ¿Por qué? Porque si me dicen, oye, fíjate que yo tengo un problema, yo con tal de vender una póliza, te puedo eh, endulzar el oído, como dice. Y a lo mejor te digo, oye, pero ¿qué pasa si yo me accidento, no sé, en el extranjero o cosas que a lo mejor tu póliza no te cubre? Y yo con tal de venderte te digo que sí. Cuando llegue ese problema, tú vas a decir que es un mal servicio del asesor. Y sí, efectivamente fue un mal servicio, fue una mala orientación. Claro. A lo mejor tú dices, oye, yo estoy enfermo ya de cáncer, ¿no? O sea, fíjate que me detectaron una bolita de cáncer, ¿me lo puede cubrir el seguro? Sí. Sí, sí, claro que me cubre. Apenas, sí, yo te lo cubre. Vamos a entrar. Entonces firmas la póliza y todo, ese cáncer va a evolucionar y cuando tengas un problema fuerte vas a decir, oye, quiero que me lo cubra el seguro va a investigar y te va a decir, no te cubre porque tú estabas enferma o estabas enfermo cuando firmaste la póliza. Pero el asesor te dijo que sí. Pero el asesor me dijo que sí. Bueno, pues entonces es problema del asesor. Entonces, incluso yo como asesor tengo una póliza de seguro que me cubre contra alguna mala práctica. Ok. Mira. Entonces, por ejemplo, si te toca un Exacto. cliente, sí, si tiene como los doctores, ¿no? Algún doctor o alguna GTC, unos que haga algo que no es debido o que te diga cosas que no son, que puede incurrir incluso en una demanda, bueno, yo tengo una póliza que lo cubre para poderte resarcir ese daño. Claro, o sea, ese obviamente es a través de la conducir y se todo un juicio, ¿no? Pero, Ok. pero contestando a la pregunta es que luego sí llega a haber ejecutivos que por vender una póliza o por ganar una comisión venden cosas que no existen, ¿no? Ok. Oye, y hay un tema muy importante y como muy sensible y muy delicado en el sentido de, hay mujeres que sostienen los hogares, ¿no? Y que se vuelven el pilar del hogar, independientemente que estén solas, con pareja, ¿no? Pero se vuelven el sostén económico del hogar, que a veces como que está como muy trillado que en los hombres, ¿no? Que ya la realidad y actualmente esta creencia ya está muy
casi desapareciendo. Pero sí quisiera que habláramos de este rol que existe, hasta eso yo creo que en porcentaje mucho más alto ahora que los hombres, pero ¿por qué es importante que una mujer se asegure, o sea, siendo pilar del hogar? Pues sí, bueno, ella Y y tú sus hijos, y los hijos. sí, sus hijos, porque, mira, nuevamente, los casos, no sé si les ha pasado, pero luego que llegas y escuchas a alguien que está pidiendo colecta porque se enfermó la señora y está en el hospital. No, Y pues vas a- como la escuela, ay, fue enfermo de etapa pericular y la risa y no sé qué. Entonces, pues, por eso, por esa sencilla razón. Imagínate, tú como bueno, una mujer que es pilar de la familia y sus hijos están pequeños, se enferma, se hospitaliza y no tiene para pagar la cuenta, pues ¿quién se va a encargar de pagar esa cuenta hospitalaria, no? Entonces, pues los niños van a tener que estar ahí buscando con las tías, con las abuelitas, ¿no? O con los familiares, amigos, pues ahí cooperacha, cooperacha, cooperacha para poder sacar a mi mamá del hospital. Ahora, el hospital es como un hotel, o sea, tú vas sumando por hora, ¿no? Bueno, estás ahí. Entonces, si son 100,000 pesos ahorita, seguramente mañana ya son 200, ¿no? Entonces, tienes que hacer una rifa por los que va a ser dentro de 10 15 días. Y entonces es el juego de la rata, ¿no? Estás así dando vueltas y nunca vas a llegar. Sí, claro. Ya cuando juntas los 200,000 pesos, dices, no, pues es que son 300. Entonces, ese es el problema. Pones en riesgo el patrimonio, te pones en una situación muy vulnerable a ti, a tus hijos, y aparte ya no estás produciendo, ¿no? Porque estás hospitalizada. Sí, claro. Y bueno, esta pregunta es, ¿quién no se puede asegurar? O sea, quién no puede asegurar en uno de estos médicos? Bueno, mira, hay reglas, sí hay reglas para no asegurados. Yo la verdad es que las reglas no les digo yo, nunca les voy a decir a un cliente, tú no eres asegurable, ¿no? O sea, yo hago todo el proceso y ya la compañía que dictamine que si eso no es asegurable. Ujú. Yo voy siempre por el lado ético y el lado recto, ¿no? Porque te digo, al final de cuentas, pues es un contrato y es un contrato de buena fe. Entonces, si yo sé que la persona tiene hipertensión, tiene problemas renales, que tiene diabetes y que tiene todos esos casos de morbilidad, yo de antemano sé que es una persona no asegurable. Ajá, yo como objetivo. Pero yo meto la solicitud y me ha pasado que gente con diabetes, la compañía me dice, sí, asegúralo. Oye, pero tiene diabetes. Sí, corremos el riesgo de estar controlado. Pero siempre hablando con Laura. Siempre lo, sí, claro, sí, sí, sin ocultar la diabetes, porque al rato les da un padecimiento de diabetes y vamos a tener el problema que te estaba amplificando, ¿no? No, yo le puedo, tiene diabetes y tiene esto y esto y esto y esto. A lo mejor me piden un informe de la carta, un informe médico o carta del doctor, y me ha tocado casos que gente con diabetes me la asegura. Ok. Y esos casos como que, wow, pues nadie me lo asegura. Todo el mundo me decía que no. Pues sí, pero yo no soy el que dictamina la compañía, entonces pues vamos a intentarlo. Y me he llevado sorpresas muy agradables, ¿eh? O sea, que gente que llevaba toda su vida queriendo asegurar, por ejemplo, niños con síndrome de Down, así, entonces, no, es que todo el mundo me dice que no, que no, que no, que no, que no. Pues yo sé dónde sí, pero no así. Ah, claro, porque es valor agregado, ¿no? Pero el tema es que sí puede. Sí puede, entonces yo sé dónde sí. Y eso me lo llevé así como el primer caso que tuve, dije, me lo voy a llevar como personal. Y vamos a ver cómo sí o sí se puede asegurar. Ya cuando, si te digo que no se puede asegurar es porque ya nadie te puede asegurar. Pero es que me decía el papá. Dice, yo de entrada le digo, es que mi hijo tiene síndrome de Down. No, no es asegurable. Así ya ni siquiera el esfuerzo. Entonces, le digo, pues vamos a intentarlo. Hasta que salió, entonces ya de ahí ya agarré otro caminito, ¿no? Ok. Ahora, tengo esta vida, esta sí es una consultoría mía, aprovechando, ¿verdad? Yo tengo un gastos médicos desde los 30 años, entonces, y se va haciendo pues como, y hasta la fecha, ¿no? No quiero decir mi edad públicamente. Hace 2 años, no, ya hace más de 10 años, ¿no? Y como te decía, no he tenido No lo supo. la situación de poner, ni quiero, ahora no sabía. Pero, inclusive lo hice pues por un tema de conciencia y nunca me imaginé que yo me iba a embarazar a los 40 y que el bebé ya estaba,
O sea, ya nunca imaginé que iba a usar la póliza de embarazo. Qué padre. Ay, quería. Sin embargo, mi pregunta es, ¿yo puedo tener, mientras yo lo siga pagando, un seguro a los 80 años? Sí, claro, fíjate, así, eso hay que checarlo con la compañía donde estás asegurada. Ajá. Porque hay compañías, y justo tengo un caso así, y lo acabo de resolver. Hay compañías de seguros que te dicen, te lo vamos renovando hasta, tengo uno de hasta los 85, hasta los 90 años. Ya después de los 90, ya no te aseguran. Entonces dices, ay, a los 90, ¿quién va a llegar a los 90? Tengo un caso que los señores cumplen 90 años este año y ya no les van a renovar la póliza de seguro. Y desde que Y la tienen desde los 70, desde el 1970. Entonces tienen desde el 1970 pagando el seguro. Y ahorita que más lo necesitan, ya no se van a renovar. Pero sí lo han usado, o sea, sí lo han sacado, güey. No, no tanto. Las empresas son muy sanos. Oh, entonces ellos van para 110 años. Seguramente van a llegar más arriba de los 100, pero imagínate de los 90, seguramente van a llegar a los 100 años, porque son personas muy sanas y muy deportistas y muy, este, pero imagínate de los 90 a los 100, que es una etapa bien vulnerable, no tienes seguro de gastos médicos después de que lo pagaste 40 años. Ya eso no sería problema. Ah, no me digas. No, pues entonces eres San Vicente, ya me voy a, ya te voy a poner tu foto para los casos difíciles. Ahí soy Entonces, su espíritu de abogado ajá, financiero. sí, es que Ok. te digo, tomo las cosas como hasta personales, ¿sí? O sea, los tomo los casos como si fueran míos. Y entonces les busco hasta que les encuentro una solución. Ya afortunadamente ya están en un proceso de que ya los van a asegurar para poder seguir. Y les van a respetar la antigüedad de la TAR. Wow. Entonces, sí se busca todo eso. Y aquí sí es bien importante que tú cheques esa parte de hasta cuántos años, porque no todos los seguros te van renovando indefinidamente. Hay compañías que indefinidamente te renuevan, otras no. Ok, perfecto. Vamos a checar. Oye, y bueno, ya para ir cerrando. em, este, ya me voy al tema de servicio. Esta amabilidad tuya, esta finura, que ya veo que sí fue doméstica, no nació así, la fuiste formando. Esta amabilidad tuya que eh, tú la sugieres para cualquier tipo, o sea, es necesario ser tan amable, tan cordial en cualquier tipo de servicio. Pues mira, yo nada más, definitivamente en la parte de servicio sí, Ujú. pero nada más yo me pongo en el papel de trata a los demás como quieras que te traten a ti, ¿no? O sea, como quieras que ser tratado. Y entonces, si a mí me gusta ser tratado bien, pues entonces tengo que tratar a las personas Bien, ¿no? ok. ¿Y que te refieres a atender, acompañar y resolver? Todo y resolver el problema. Sí, exacto. Ok. Entonces, te digo, nada más por esa como filosofía, digamos, es como me rijo. Oye, y ahorita te decía un indicio, es como un tema de terapéutico. ¿De qué te das cuenta con esta entrevista de ti? Pues sí, de que, pues sí tuve que doblar a ese Mario San Vicente. Sí, sí, o sea, si tú me preguntas en qué momento así como que hizo el clic, no sabría ahorita así decirte en qué momento se hizo el cambio. Pero definitivamente mi esposa tuvo mucho que ver. Oh, Sí. sí, claro. Y tus hijas son hermosas. Por dentro, por fuera, o sea, tienes unas muy buenas hijas. Gracias, sí. Gracias. Y también, pues, un trabajo en equipo. Pues, fíjate que yo creo que es la primera vez, y para quienes han estado escuchando las historias de vida, pero sí me gustaría, Mario, de verdad reconocerte porque hasta deberías de ser una escuela en el sentido del servicio, porque fíjate cómo juntamos a un profesional en la base administrativa financiera, ¿no? Pero que por otro lado ya llevabas toda una trayectoria y experiencia en ventas. Entonces juntamos lo administrativo, las finanzas, las ventas. Y después se suma y en las ventas descubres este tema del servir y lo respalda el tema de la magia. Entonces la magia te hace como enfocarte al tema de el paso a paso y no perder el paso al paso. Entonces eres una combinación y luego te gusta en el servir, te documentas, te informas, exploras, investigas,
pues definitivamente eres el asesor ideal y sobre todo en este caso de seguros, porque la gente no sabe que no sabe que tú conoces a al buen asesor cuando, como dices, ya es la segunda llamada, que es cuando ocupas, ¿no? Así es. Y que lo que menos quieres es estar pensando en otras cosas y ni siquiera tienes cabeza para pensar en nada, si tú o alguna familia. Entonces, pues el San Vicente tiene ya por muy buena añadidura. Sería, si nos quieres decir de dónde viene el San Vicente. Mira, pensamos que viene de España, pero realmente no sabemos. O sea, no, o sea, justamente tuvimos una reunión unos primos el año pasado y estamos haciendo, nos quedamos a la idea de hacer todo como el árbol genealógico, pero sí, aparentemente viene de por allá de España, pero no sé. Todavía no sabe. No Pues, sé qué. pues viene muy bien, porque cuando se viene esta segunda llamada, uno toma el teléfono, es como prender la veladora y pues así Sí. fue. Sí, mi abuelo vivía en Ciudad Obregón, en el programa Ciudad Obregón, y él migró a la Ciudad de México. Entonces, entonces por ahí se como que se perdió un poco la pista. Ok. ¿Y ahí ubicas más a San Vicente de la República o nada más? No, no. Nada, ni aquí de otra. Aquí hay una San Vicente que también se dedica a los seguros. Ah, Sí, ya. entonces le digo, es que mi abuelo se llamaba Diógenes y Diógenes porque él va. Pues también a lo mejor se dio una vuelta por los. Ay, no, y eso es lo que también me encanta, ¿no? De ti, tu genialidad y tu carisma. Y pues muchísimas gracias porque ha sido Gracias por la oportunidad. un regalo y decirles que Mari está con nosotros en el club de precisamente de la magia de la anticipación y ya sabemos por qué razones. Y pues en este tema vamos a estar sensibilizándonos de la importancia y tú en la coherencia de anticiparte en varios temas. Entonces, es cada segundo lunes de mes y pues agradecerte a ti, Mario, y de verdad no dejes esta vocación y que en un futuro pienses estar evangelizando esta manera de servir, porque tiene tienes mucha autoridad. Has tenido excelentes maestros y fíjate que no es casualidad que primero vigues este noviazgo con una empresa americana que es American Express y luego esta empresa, ¿no? De seguros que también es americana. O sea, esta parte tú la sigues evangelizando a tu estilo. Y pues muchísimas gracias, no dejes de ser asesor y que estemos en esta escuta. Vamos a tener besos. Y te vemos en la siguiente entrevista.